Bien, buenas tardes a todos. Creo que ya les llegó el anuncio que se inició la grabación. Entonces, ¿cómo se llama? Les propone, yo no voy a, porque tengo unas personas invitadas y no puedo abusar del tiempo de ellos. Entonces, en ese sentido, pues le pido el favor que más bien su merced vaya y lo revise. Pero si su merced lo revisa, fácilmente se da cuenta que hay algunas temáticas que son pertinentes sobre el análisis e interpretación de gráficas, análisis e interpretación de pictografías y de material audiovisual. En ese sentido, pues entonces me pareció apropiado invitar a José David. José David fue un estudiante mío ya. ¿En qué época fuimos? ¿Fuiste en qué época? Ya la memoria me falla. 2014, si no me falla la memoria, creo que Sí, estábamos por ahí. 2014 no, debió ser 2013, 2014, en esos Mm. 2 años, entre esos 2 años. O sea, ya tranquilamente hace unos 7 años, por bajito 7 años atrás, ¿cierto? Entonces, pues él se ha venido desarrollando. Cuando comenzamos la investigación, cuando él comenzó más bien la investigación sobre los cómics y demás, porque pues el análisis de interpretaciones pictográficas se refiere, uno de los campos de estudios es el cómic, o sea, no solamente la imagen, sino el cómic. En ese sentido, pues muchas personas no le, digamos, y estoy hablando profesionales, cuando digo personas no me refiero digamos, a individuos no formados, estoy hablando de personas, docentes, directivos que le parecían que eso no era mucho, no era muy relevante, digámoslo así, que eso era en serio venir a hablar de las tiras cómicas o hablar de las historietas en los contextos académicos. Eso es lo que tiende a pasar, que entonces uno llega y dice, no, pero mire que esto tiene mucha relevancia y además de eso tiene, y entonces todo el mundo, sí, claro, entonces empiezan a aparecer todos y entonces ya se vuelve un opinómetro en el cual muchas personas pues participan en ello y demás. Cosa que pues a uno ciertamente le da cierto agrado porque entonces marca que uno puso la parada, segundo, pues lo que uno decía no estaba tan desenfocado y tres, más importante aún, ¿cierto? Pues que entonces uno no es el único loco, ¿no? O sea que seguramente deben haber otras personas que también están en lo mismo. ¿Dónde está David? David, ¿dónde está? No José David, sino David. Sí. Ah, ¿Y David usted, Santiago. y usted qué está haciendo ahí en la plaza? Me hace el favor, se va para la casa. No me diga que tengo que ir a buscarlo allá a la estación. Hazme el favorcito, se va para la casa. Se quita ese pasamontañas y se va para la casa, me hace el favor. Para que quede la evidencia de que lo dije en clase. ¿Listo? Listo. Entonces, no, pues José David también, pues José David, para no hablar de hablar, pues también, digamos que lo que le da a uno la experiencia y la cancha de vida no es que uno no deba pelear por las cosas, sino que tiene que saber, o sea, hay dos formas de pelear para salir a pelear, pues entonces eso no genera ningún provecho, y hay cosas que uno debe pelear, pero que deben generarle algún tipo de provecho para uno. Cuando yo tengo que pelear, pues digamos que en el caso de José David, cuando nos tocó agarrarnos con más de uno, con el decano, con el director de investigación, ¿cierto? Cuando tocó agarrarse con más de uno fue ¿por qué? Porque pues, ¿cómo se llama? Porque pues no le querían valer la tesis, le decían que eso no servía, que eso era pura imaginería, que no sé qué, que eso era perder de tiempo y demás, ¿cierto? Pues entonces, claro, había que sentarse a agarrar a pelearse con ellos, pero pues al final, ahorita 7 años después, pues José David ya tiene toda un bagaje de conocimiento, tiene ya para una serie de participaciones. Ya ¿en cuántas universidades te has presentado con esto, José David? Como, ya vamos como para la décima, ¿no? Ahorita La 10ª universidad. Entonces, esos temas que parecían que eran inserios y que nada, eso para qué lo tocamos, que esa vaina no es, ¿cómo se llama? Esa vaina no es relevante, pues resultó que era mucho más relevante que muchas de las cosas porque pues indiscretamente pues venían metiendo algunos conceptos en la interpretación de la imagen, ¿cierto? O sea, no, digamos que cuando usted ve Los Simpson o ve Popeye o ve cualquiera de esos programas o ve los programas de anime o los programas del cine japonés, ¿cierto? Pues entonces uno parte del supuesto que es un programa entretentivo, o sea, que es un programa para entretenerse. Es más, en mis épocas decían que era un programa para niños, eso, pues esos muñequitos, eso, ver Tom y Jerry es un programa para niños, ¿cierto? Y entonces ahí no hay ningún tipo de contexto, sino simplemente como entretención. Lo que cuando uno empieza a hacer el análisis se da cuenta, por ejemplo, que si usted percata, Tony Jerry, ¿cómo se llama? No, Jerry tiene un primo que es mexicano, ¿cierto? Y lo muestran que el mexicano es perezoso y que, ¿cierto? ¿Cierto, José David? O ¿cómo se llama? O yo me lo soñé cuando veíamos esas series.
No, correcto, mi profe. Bien. Entonces, hay una transmutación de fondo, decía, quieren mostrar que el mexicano primero es violento porque es el único que tiene armas, además de eso, y segundo, pues una persona perezosa, no trabajadora, ¿cierto? A comparación del primo, que es Speedy González, que es, ¿cómo se llama? Que es rápido y veloz y no sé más, y además de eso es del Nuevo México, ¿sí? O sea, no es 100% mexicano, pero tampoco es 100% norteamericano. Entonces, cuando usted ve esas dos comparaciones, se da cuenta que le están mandando un mensaje. O sea, hay un mensaje, cuando usted coge Futurama, por poner un ejemplo así sencillo, y entonces muestran que el burócrata es latino, ¿cierto? Pues están mandando un mensaje, o sea, no nos digamos pendejadas, los otros son, o sea, hasta Fray, que es perezoso y demás, tiene mejor posición que el otro, porque el otro es un burócrata, y además de eso tienen canción para burócratas, y tiene, ¿cómo se llama?, interpretación para burócratas, o sea, nosotros los latinos somos burócratas, o sea, digamos, ese tipo de nociones que se lo venden como si fuera una cuestión cómica y divertida, pero realmente le están mandando un mensaje de fondo. O sea, realmente tiene un sustrato de fondo. Además, eso tiene un sustrato de peso. No es tan gratis de que pongan ese tipo de situaciones. Así en ese orden de ideas, pues entonces cuando José David, bueno, él lo dice, no lo digo yo. José, ¿por qué tú decidiste escoger esos temas de investigación? ¿Qué te inspiró? ¿Veías muchas cómics de chiquito? Sí, digamos que todo proceso investigativo nace o parte entonces desde del gusto, ¿no? Partimos entonces del gusto y de esas sesiones de clase que en algún momento un profesor que está por acá se lleva ¿Quién? alguno de esos textos No, que pero llaman con nombres propios, porque si no, ¿cómo? en esa época su merced, el profesor Rafael, en ese Ah, no, momento no, nos si llevó. yo lo conozco, es buenísimo, buenísimo. O sea, no, haber dicho que era él, no, si yo lo distingo, yo sé quién es, claro, pero haber dicho, no, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, me acuerdo tanto, ya para darte a ti 100% el resto de la palabra, que comenzó todo porque yo llevé un texto que se llamaba La filosofía de los Simpsons. Un texto que llamaba Filosofía de los Simpsons, y me acuerdo que el artículo que normalmente yo ponía era sobre Homero Simpson y cómo se llama, y la interpretación aristotélica de la vida. ¿Cierto? Entonces, ese era de un artículo que tenía el texto, y pues más o menos pues el artículo quería mostrar que pues Aristóteles parteaba del vivir bien, y entonces que era vivir bien para los griegos, una persona que trabajara, una persona que conociera, una persona que tuviera tiempo para la familia, una persona, en cambio Homero Simpson es todo lo contrario. Vivir bien es el que no trabaja, vivir bien es el que se la pasa tomando cerveza, vivir bien es el que se la pasa, el que tiene descuidado a la familia, vivir bien es el que ¿cómo se llama? El que no le presta atención a las cosas del Estado. Sí, o sea, todo lo contrario de lo que había planteado Aristóteles. Digamos que en ese sentido, pues era la intención de presentar esos libros, esos textos, pero pues José David lo quiso llevar más allá, ya no una cuestión de clases, sino lo quiso llevar ya a una tesis y demás. Entonces, en ese orden de ideas, pues le pedí el favor a él que nos acompañara en el día de hoy, para que nos hiciera una pequeña disertación. No es ponencia, quiero ser claro, no me interesa que sea ponencia, me interesa que de pronto sea más estilo conversatorio, o sea, no que José David venga y como decimos vulgarmente en la academia, nos rebote, digamos, esa serie de conocimiento, sino pues que además de eso, pues se preste para un tipo de... Entonces, ahí veo a José David que está con la camiseta de Batman. Ah, espérate, yo ya tengo la mía, eso, pero espera, me tocó irme a cambiar. Entonces, José David, te dejo para que te presentes mientras traigo mi camiseta. Muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos. Como le decía el profesor Rafael, mi nombre es José David Carauche Ramírez, soy licenciado de la Universidad La Gran Colombia en Ciencias Sociales, especialista en docencia y pedagogía universitaria y candidato a maestría en la Universidad Distrital, en la Facultad de Filosofía. Como bien lo mencionaba el profesor Rafael, todo este proceso arranca o inicia desde la lectura de un texto, el cual fue un poco, pues, motivante, guía para iniciar el proceso de investigación, que fue la filosofía. De este texto, de esos libros que se publicaron, sale uno muy interesante también para ese momento, que fue los superhéroes y la filosofía. Para ese momento estábamos entonces iniciando el proceso de investigación con el profesor Rafael y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no llevar ese texto a un ámbito un poco más profesional? ¿Por qué no llevar ese texto a un elemento un poco más amplio? ¿Por qué no llevar ese texto a, entonces a un proyecto de investigación un poco más ahí? Faltaba la imagen del profesor Rafael.
Mm, en ese sentido nos pensamos desde ahí, ¿no? Llevar este tema no solo a una clase, sino llevarlo y elaborarlo como proyecto de investigación. Arrancamos con la figura de todos conocida, ¿no? Superman, un poco ahí la camisa del profe Rafael, para la sesión de hoy. Yo soy Clark Mi Kent, pero que no se han dado cuenta. Yo soy Clark Kent, pero no, aún no se han percatado. Me pongo las gafitas y nadie sabe quién, que soy yo. Sí, ahora entonces empezamos nosotros a mirar en ese proceso todo lo que tenía que ver entonces con la figura de Superman. Porque es el personaje icónico, el personaje que siempre nos ha representado de alguna manera todos, ¿no? Históricamente, nosotros cuando si hacemos un ejercicio mental entre pensar un triángulo y una S en la mitad, inmediatamente nuestro cerebro nos lleva a pensarnos en el logo de Superman. Es interesante cómo entonces empieza a formarse la figura en nuestro cerebro de Superman. Bueno, mi profe, yo tengo unas diapositivas un poco para amenizar esto. Sí, dale, puedes compartir, no te preocupes. Voy a silenciar mi cámara, pero para no generar distracción. ¿Y cómo se llama? Y puedes compartir sin problema. ¿Ves la flechita en la parte superior derecha? ¿O estás desde computador o celular? Creo que estás desde Eh, celular. no, desde el computador, ya estoy ingresando Listo. con la Entonces, cuenta. ¿ves una flechita que va hacia arriba? ¿Ves una flechita que va hacia arriba? Esa flechita es la que dice compartir. Es que si estás desde computador, no tienes descargado el Microsoft Teams, ¿cierto? ¿Sí? No, Ah, entonces lo vas a tener en la barra inferior, no en la barra superior, sino en una barra inferior. Debe aparecer una flechita que dice compartir. Te voy a indicar con la mía. Ahí creo que estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? sí. Entonces, ahí nos vemos, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, aquí si ves que hay una X, aquí en la parte superior yo tengo una X. A ti te debe aparecer es en la parte de la barra, en la parte. Si te parece bien, envíamelas a mi correo y yo te ayudo a compartir. Si en últimas te parece más prudente. ¿Cómo se llama? Ya te lo envío por chat para que me lo compartas. Espérame, a ver si yo lo puedo desde acá y a ver cómo nos queda para no optimizar el tiempo. No, una presentación cortica, más que todo es de una serie de imágenes para amenizar un poco la presentación. Vamos a ver si es por acá. Ah, sí, ya, perfecto. Desde acá se está observando bien. Uno de los primeros capítulos y el capítulo que tuvo más polémica nos generó bastantes inquietudes, como decía el profesor Rafael en su momento, que tuvimos discusiones fuertes con decanos, académicos, filósofos, que fue una discusión fuerte, fue empezar a deconstruir la figura del superhéroe. En este caso, pues mencionábamos Superman. Aquí es una cuestión interesante, ¿no? Cuando nosotros miramos la figura del superhéroe, tenemos que empezar a entender dos palabras o empezar a diferenciar dos palabras. La primera palabra es diferenciar la palabra héroe y después la palabra superhéroe, ¿no? ¿Qué hace que una cosa sea superior? Por eso es la cuestión del prefijo superhéroe. En términos legales, el concepto superhéroe está relacionado solo y lo puede usar y está patentado solo por dos compañías de cómics. Como ya conocemos, DC Comics, que es la editorial de Superman, Batman, Flash, La Mujer Maravilla, Aquaman, y la editorial Marvel. Son las únicas dos compañías que pueden emplear la palabra superhéroe. Del resto, todas las demás compañías empiezan a usar la palabra héroe. Eso nos tiene que empezar a mirar cómo se está creando un monopolio alrededor de la figura del superhéroe. Un monopolio que tiene su impacto, ¿no? Específicamente con este que fue el primer superhéroe que existe en la historia. Primer superhéroe. Volvemos al elemento del concepto superhéroe. ¿Héroes anteriores a Superman? Sí, sí existían. Caliman, el Fantasma, He-Man, los mismos G.I. Joe, antes del 28, que eran superhéroes que existían previos a héroes que existían previos a Superman. Pero con Superman se empieza a mirar la palabra super, un hombre más allá, ¿no? Un poco las ideas de Nietzsche puestas en esta figura. Esa figura entonces empieza a representar varias cosas para un grupo de personas
que ven en él una serie de valores que se encuentran en Superman. Superman entonces es conocido como el hombre del mañana, porque partimos entonces de varias premisas. Y de la premisa importante que nace Superman es a partir del mito. Todo gran imperio se basa a partir de sus figuras mitológicas. Los espartanos entonces se creían que eran hijos y descendientes directos de Hércules. Y por eso entonces se consideran a sí mismo como una sociedad, o se concebía a sí mismo como una sociedad de guerreros, porque provenía entonces de ese linaje de Hércules. Por ejemplo, en el caso de los espartanos. Los griegos entonces se consideran a sí mismos hijos de Héctor, un poco desde ahí, visto desde el elemento de Héctor y de Paris, ¿no? Específicamente más por el lado de Paris, que se consideran a sí mismos los sabios, los bellos, los hermosos. La cultura nórdica, por su parte, entonces partía más desde la figura de Odín, desde el salvajismo, de la barbarie y un poco el ritual de la sangre. Entonces, cada gran imperio se basa a partir de una imagen. Estados Unidos en 1928 está formándose a partir de ahí como un concepto de identidad imperial. Está ocurriendo, ya transcurre la Primera Guerra Mundial, se está viviendo la crisis económica del 29, y entonces empiezan a pensarse, bueno, ¿cómo vamos a formarnos como imperio? ¿Cómo nos creamos ese mito de imperio? Porque el mito entonces tiene que tener unos elementos trascendentales o ese elemento trascendental. El mito cumple la función entonces de unificar. Si observamos entonces el mito de Superman, observemos a Superman, no desde la figura de, sí, el muchacho de los calzoncillos rojos por fuera, de la malla ajustada al cuerpo, ya miraremos un poco nuevamente esta imagen de por qué los calzoncillos por fuera, eso hay un contexto detrás de esa escena. Me niego a mostrar esa parte del disfraz, pero ya me imaginarán que esto ya con el traje de Superman. Sí, específicamente porque se muestra ahí desde ahí, ¿no? Entonces empezamos a observar esa parte. Cuando observamos el mito de Superman, no desde la figura superhéroe, sino desde el mito, desde la teología entonces propiamente de Superman, observamos que hay varias similitudes. La primera, sus creadores son judíos expulsados de la Alemania nazi, que está formándose en la Alemania nazi de 1929, son judíos refugiados en Estados Unidos, animadores o caricaturistas, empiezan a crear su figura llamada Superman. Y si miramos la figura de Superman, podemos encontrar en él el relato del pueblo judaico o judío, como quieran mirarlo, puesto ahí. Miremos unas similitudes básicas entre la figura de Superman y la figura de Moisés, que es una figura clave y fundamental dentro de la religión judaica. Miremos entonces a Superman. Es enviado por su padre en una balsa, en una nave, a otra tierra. Desde la versión de la Biblia que nos dice entonces Moisés es enviado en una balsa, y usted puede mirar los primeros cómics de Superman, lo grafican como si fuera una balsa, como la que pusieron a Moisés, en eso iba al río. Es criado por padres adoptivos, tanto Superman como Moisés. Y en un tercer elemento de similitud, Moisés y Superman comparten un destino. O sea, se están puestos en la mira y tienen ya predestinado ese elemento de que tienen que salvar a la humanidad o tienen que liberar, en el caso de Moisés, liberar un pueblo. Ya está predestinado a eso. Eso ocurre y eso funciona y eso vende. Ese mito entonces desde Moisés vende. Pero el pueblo norteamericano, el pueblo occidente, el pueblo latino no es judío. Hay que entonces cambiar la figura, o sea, un poco acá la construcción de la imagen. Vamos acá con la construcción de la imagen. En la construcción de la imagen entonces tenemos que cambiar la figura de Superman, no desde el elemento judío, sino cambiémoslo al elemento cristiano.
al elemento cristiano. Basémoslo entonces no desde el mito judío, sino desde el mito puntualmente cristiano, católico, apostólico. Y ahí empezamos a mirar otras similitudes. Tanto Superman como Jesús inician su carrera a los 33 años. Curioso, ¿no? El elemento a los 33 años. Tanto Superman como Jesús fueron enviados por su padre, Jor-El, Dios, a la tierra a liderar, a promover, a hacer todo lo que tiene que hacer por la humanidad. Dos elementos un poco más relacionados que con la figura de Moisés. Nótense ahí con Moisés a liberar, pero ahora ya viene el campo con que, bueno, guiemos a la humanidad a un mejor mañana. Por eso volvemos acá a la primera escena, ¿no? El hombre del mañana. Guiémoslo a la humanidad a ser ese hombre del mañana. Superman entonces empieza a mirarse entonces desde ese punto de vista, desde la versión cristiana. Entonces empieza a relacionarse con Jesús. Y eso permite entonces que la historia de Superman se vuelva más atractiva, se vuelva más comercial, se vuelve entonces un símbolo para toda una nación y toda una identidad. Se ocurre la crisis económica del 29, Estados Unidos está carente de identidad, carente de todo, viene la Segunda Guerra Mundial, viene toda una cuestión de racismo, nazismo en Estados Unidos, entonces necesitan ese símbolo que hable de la libertad, la justicia, lemas básicos en la historia de Superman. En la actualidad, Por eso es que la bandera norteamericana está pegada en la estructura de Superman, ¿no? sí. No, eso se ve mejor en el Capitán América, pero digamos que en Superman el azul y el rojo es para representar la bandera norteamericana, que claramente contrastaría con las banderas del Tercer Reich, que obviamente no obedecían a estos mismos principios monocromáticos. Hoy en día nadie lo conoce porque nadie conoce la bandera del Tercer Reich. No sabía que la bandera del Tercer Reich era negra, por ejemplo. Todo el mundo asocia la del nazismo y la del nazismo no es la del Tercer Reich. La del Tercer Reich es ¿cómo se llama? La del Tercer Reich es la bandera de Otto von Heinze y ¿cómo se llama? Y la que todo el mundo conoce, la de Hitler, que es la posterior, que es de un partido, no es la bandera del Estado. Después es que aparece la bandera que nosotros conocemos, la alemana. Pero, sí, y a partir de eso, entonces las figuras se vuelven íconos. Superman, entonces, tiene un problema y es que, o empezamos a entender por qué la figura de los calzoncillos hacia afuera, y es que si observamos, se demuestra entonces la figura del superhombre en cuestión física en atributos demasiado marcados. Cuando decimos atributos nos referimos a toda su masa corporal. En los deportistas de alto rendimiento, atletas, esto lo quiere mirar, empezamos a mirar que cuando eso en la figura del hombre más que todo, siempre se le nota un bulto en la parte de la pelvis. Obviamente entonces, para evitar ese tipo de morbo en una sociedad tan conservadora como la norteamericana en esa década, pues se hace necesario entonces ponerle el interior a Superman, un poco para censurar la cuestión del cuerpo. El cuerpo entonces se vuelve un elemento trascendental también en la figura de Superman, porque como ustedes lo observan en esta imagen, hay que cubrir la mayor parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque es que no se puede estimular la imaginación. En ese sentido, cuando nacen otros personajes como Batman, un poco Robin, también entonces empiezan a acusarlos, por ejemplo, la relación homoerótica entre Batman y Robin. Al punto que los cómics en la década del 60 tuvieron que tener un grado de censura bastante alto. En la actualidad se conoce como la ley Disney. La ley Disney indica que los superhéroes no pueden morir, no pueden matar y los superhéroes nunca pierden. ¿Sí? O sea, siempre tiene que haber un final feliz. Con el paso de los tiempos se va terminando, si se va cambiando esa figura, pero ya miraremos cuando miremos la deconstrucción de la figura del héroe. El éxito de las series, entonces series, películas y siempre todo, radica en que la figura del héroe gana. Pero hay otro elemento que nos remonta al elemento de la teología de Superman, y es que el elemento del sacrificio. Jesús se sacrificó por la humanidad, Superman también se debe sacrificar por la humanidad. El concepto superhéroe entonces invita a la versión del sacrificio. O sea, tiene que sacrificar sus tardes,
su cuerpo, su energía, su dinero, sus recursos, todo por el bien de una humanidad. Ahí entonces empezamos a notar la versión del sacrificio. Por eso el prefijo super está más enfocado hacia el elemento del sacrificio. La pregunta que uno se hace desde el ámbito ético es, bueno, si usted tuviera todos los poderes de Superman, ¿usted haría lo de Superman? Y en ese sentido, varios autores, varios, se han pensado figuras alternas a Superman. En pantalla, los 3 casos más recientes de esa figura alterna a Superman. Bridman, de la película, de la reciente película que se sacan de una versión de Superman. ¿Qué pasa cuando Superman se vuelve completamente malo cuando niño? ¿Sí? Una historia alternativa a Superman, no creado en una finca por la familia Kent, sino bueno, también creado por una finca, pero con otros tipos de valores. Omniman, un extraterrestre de otro planeta, también enviado a la Tierra, pero no con la intención de guiar a la humanidad, sino de conquistarla internamente. Y Homelander, un superhéroe guiado a partir de todos los principios norteamericanos. Ahora sí son los principios, no bajo los ideales de libertad y justicia. ¿Qué es lo curioso al mirar estas figuras alternas de Superman? Comparten lo mismo, ¿no? Comparten los mismos poderes, comparten los mismos elementos, y todos se basan a partir de, bueno, yo soy todopoderoso, soy un dios entre hormigas, un poco la frase que dice Homelander. Bueno, ¿qué me evita a mí que yo destruya a la humanidad? ¿Por qué no ser que la humanidad me sirva a mí? Noten algunos elementos acá interesantes en esta imagen. En la figura de Homelander, discretamente, indiscretamente, se puede notarle el bulto de los genitales. No hay censura hacia esta figura. En Omniman ocurre lo mismo, y en Bridman, pues es un niño, no hay que censurar esa parte del niño. A Superman hay que censurarlo. ¿Por qué? Porque representa el mito fundacional de los Estados Unidos. Como toda buena película, ¿no? ¿Quién salva al mundo? Los norteamericanos. ¿Quiénes son los guerreros? Los norteamericanos. Pero cuando miramos entonces desde estas formas alternativas de ver la figura, miramos entonces que ¿qué evita que sean unos sociópatas? Nada. Realmente, pues, no hay una posibilidad a eso. Cuando miramos entonces la transmutación de la imagen, entonces empezamos a hacer ciertos tipos de análisis. Superman, este individuo, que tiene todos los poderes, que lo hace todo, que lo puede todo, ¿cómo ve a la humanidad? ¿O cómo él autoconcibe al hombre? Pues lo autoconcibe débil, asolapado, un poco encogido en sí mismo, todo lo que él llamaría Clark Kent. Lo pone con gafas, lo pone tonto, lo pone demasiado noble, porque esta es la forma como concibe Superman a los hombres. Y cómo se ve él a sí mismo, es como toda una fuerza superior. En las dinámicas actuales del siglo XXI, con toda la era de la inclusión, de los nuevos discursos, se hace entonces necesario también crear la figura de un Superman negro, como lo observamos en pantalla. Este Superman negro entonces muestra ese grado de inclusión que no tenía, por ejemplo, en los cómics hace mucho, mucho tiempo. ¿Sí han existido superhéroes negros? Sí, han existido, efectivamente, pero no al grado de tener los mismos poderes de Superman. Sí, hay superhéroes alternos, ayudantes, pero nunca al grado de poder de una figura de Superman. Cuando Barack Obama toma el poder en su presidencia, se hace entonces necesaria la creación también de esto. Los cómics responden a las dinámicas y los cambios sociales que se dan en la sociedad. Ese es Hancock, ¿cierto? Ese sería Hancock, ¿cierto? El Superman negro sería Hancock. Sí, en un primer momento se pensó desde Hancock, pero en vista de tanta como que Hancock no cumplió los requisitos que se pedían, ¿no? Hancock dijo, bueno,
Sí, muy bonita la actuación de Will Smith, pobrecito, pero no hay que seguir mirando la figura del pobre negro, alcohólico, borracho, sino miremoslo desde el ideal magnífico, omnisciente, omnipotente de Superman. Hancock fue el primer intento de crear una versión de Superman, pero ¿cómo se mostró? Borracho, alcohólico, dejado de la sociedad, como se muestra realmente la sociedad norteamericana. Es ahí hay una crítica detrás, ¿no? La imagen tiene en sí mismo una crítica y es el trabajo de nosotros entonces empezar a deconstruir, a observar la figura del superhéroe desde esos puntos. José David, Ahí me, José, me surge a mí una inquietud. ¿Por qué, cómo se llama? ¿Por qué tenía que ser uno periodista? Dos, ¿por qué se pone las gafas y nadie lo distingue? Y tres, ¿y cómo se llama? Y tres, pues, o sea, hay cosas en la persona. ¿Por qué si tiene tanta fuerza no atraca un banco? ¿Para qué se pone a trabajar? ¿Sí me entendés? O sea, él tiene la velocidad de la luz, nadie lo va a detectar. Es más, no necesita causar heridos ni muertos. O sea, si causa heridos y muertos sería estilo Megaman, que lo hace es adrede para mostrar que él es el que manda. ¿Sí? Porque no necesitaría hacerlo. O sea, si tiene el poder y tiene la fuerza para hacerlo, no necesitaría, ¿cómo se llama? Generar la representación de la fuerza, porque sabe que la tiene, ¿cierto? Y entonces sabe que nadie lo va a cuestionar. Entonces, ¿para qué necesita irle ponerse a trabajar y para pagar la finca del abuelo? ¿No? ¿Qué más? Atraca el banco y paga y chao. Asunto arreglado. La construcción entonces desde ahí es enviar un mensaje a la comunidad, a la sociedad, y es que sencillamente usted puede tener el poder que necesite, pero aún así necesitamos mano de obra. 1928, 1929, crisis económica, se envía el mensaje, el Estado no lo puede todo. Superman es entonces la representación del Estado, que está en todas partes, lo puede todo y lo hace todo, pero el Estado no puede ser autoritario. Cosa que miramos entonces con las figuras, con estas tres figuras que vemos en pantalla. Estas tres figuras son figuras de estados autoritarios. Porque, ¿qué evita entonces que Superman sea autoritario? Pues nos dice dentro del mito, no, que tiene sus valores, que criarse en el campo, el valor del campo, de la granja, entonces le da un arraigo a la tierra, y cuando usted tiene ese arraigo a la tierra, pues no es un déspota tirano, pero cuando usted lo tiene todo y le dan todo, pues usted se vuelve la figura tiránica. Ejemplo para que ustedes me entiendan un poco más esta idea. ¿Cuál es el supervillano de Superman? Lex Luthor, un multimillonario, miren la figura acá del villano, el multimillonario, capitalista, abrumador, que lucha contra el pobre campesino, desde dos ámbitos, porque en forma, pues claro que es campesino, o si lo queremos ver desde una forma más marxista, el proletario, ¿no? Desde la figura proletaria, por eso trabaja en un periódico, el periódico cumple la función entonces de que él puede denunciar la verdad, busca la justicia por la comunicación, ¿no? Para evitar un poco la censura. Por eso es lo que evita los valores que se muestran ahí con la figura del Estado, ¿no? Entonces el Estado tiene que ser comunicador, buscar la verdad, buscar la justicia, promover la democracia y la libertad. Mientras que el ex Luthor como figura villana, ¿qué es lo que promueve? Entonces, que él lo tenga todo, él lo puede todo porque él es el más rico del planeta. Entonces, miremos ahí. Volvemos ahí al mito de Superman. Usted se estará preguntando en este momento, pero bueno, ¿qué pasa con el caso Batman, no? Batman es también multimillonario, pero hace el bien. Entonces ahí podríamos discutirlo o llevarlo, el caso Batman, pues para otra situación. Porque el caso Batman pues ya responde a lo que sería un estado, a la figura no de un estado absoluto, como lo muestra Superman, porque Superman, volvemos, lo mencionamos, Superman representa ese estado, lo que es el estado ideal. Mientras que Batman representa lo que sería el poder, un contraestado, ¿no? Batman representa esa figura contraestatal, porque es una fuerza contraestatal, es una fuerza criminal. Batman comete la mayoría de los crímenes, o para que usted se haga un ejemplo de esta idea es,
bueno, ¿cuánto le paga Batman por multas de carro, del Batimóvil? Por ejemplo, él O nunca por daños respeta a el la pago. ciudad. O por O, daños a por, la ciudad. o usted ha visto a Batman declarar en un juzgado por agresión o fuerza extremadamente bruta o fuerza descomunal, desproporcional ante un criminal. ¿Sí? No cabe en el imaginario, porque eso responde a la figura contraestatal, ¿no? En un Estado que no lo puede todo, porque es que ahí tenemos el otro puesto. Superman dice, el Estado lo puede todo. Batman dice, no, qué pena, el Estado no lo puede todo. El Estado no está en todas partes. Toca crear una figura contraestatal, Batman, para responder a esas necesidades. Se parte entonces del principio que el Estado se crea para que los hombres vivan en comunidad y sociedad. Eso lo establece Thomas Hobbes. Pero bueno, y el estado natural de violencia del hombre, el caos, el hombre por naturaleza es violento. Es un lobo para otros lobos. Un lobo que se cría entre lobos, pues no va a ser una mansa paloma. Obviamente va a ser salvaje, bárbaro. Entonces se tiene que crear una figura que responda con esa misma barbaridad, con ese mismo salvajismo ante esos fenómenos. Entonces se crea la figura Batman. Batman es una figura contraestatal en todo su sentido. En sí mismo es un criminal, pero como es un criminal que le sirve a la sociedad, hay que permitirlo, hay que pedir apoyo en él. Por eso la batiseñal siempre se ubica en los estamentos del gobierno, la policía, el consejo, y hay una línea privada para llamar a Batman. O sea, eso nos muestra entonces que el Estado no lo puede todo, en esa crítica que uno puede hacer hacia la figura del superhéroe llamado Batman. Bueno, vamos por acá. No sé si hasta el momento hay preguntas, dudas, inquietudes. No sé, es que se me olvida siempre esta parte. No, pues me interesaba esa parte, esa última imagen que estás mostrando ahí. Me interesa esa imagen. Ya me preocupó, si ya nos volvimos rojos, pues ya Sí, me mire, quito la camiseta. ¿Cómo se llama? Si esa imagen es verdad, entonces ahí sí me la quito. digamos entonces que en los nuevos discursos que se crean, entonces a partir de la figura de Superman, decimos, bueno, ¿por qué no pensarse si Superman hubiera llegado a la Unión Soviética? Y se crea este discurso, por ejemplo, del cómic llamado Red Son, o el Hijo Rojo, ¿no? Entonces miremos ahí las figuras, ¿no? El hijo rojo siempre se ha asociado a la figura del comunismo hacia la figura del rojo, mientras que el capitalismo en su forma básica ha sido el azul, ¿no? Esos dos opuestos en la imagen del color. Un poco como ocurrió acá en Colombia en la década del 40 con el Partido Liberal y Conservador. La imagen, el color también nos indica algo. Se pensó entonces en algún momento esa historia de, bueno, porque Superman no va, no nació en la Rusia socialista, en la Rusia stalinista, y tomó el poder. Se crea entonces el cómic Red Son. Curiosamente, Superman no pierde contra nadie, porque es el estado absoluto, comunista, socialista, el temor de más de uno. Entonces dicen, no perdió, pero se rinde un poco como ocurre en la revolución en 1991 cuando cae la Unión Soviética, se rinde. Pero ¿ante quién se rinde? No se rinde ante un villano, no se rinde ante nadie, sino se rinde ante el poder de los Estados Unidos. Así termina el cómic. Superman rindiéndose al poder de los Estados Unidos. Ahí hay un mensaje claro. Este cómic del Red Son, que les estoy mencionando, sale en el 2004. 5 años después de la caída de la Unión Soviética. A ver, no puede ser un caso aislado, sencillo, para mostrarle, mire, ustedes se rindieron ante el poder de un Estado democrático llamado Estados Unidos. Eh, realmente pierdes contra eso, ¿no? O sea, nadie le puede ganar a otro estado, a un Estado norteamericano. Parten de los mismos principios, volvemos a lo mismo. El sacrificio, la libertad, la igualdad, pero pierde ante la democracia, porque al final lo único que importa es la democracia.
el discurso demócrata entonces contra el discurso autoritario, contraestatario, contra el discurso, pues, el discurso rojo, ¿no? Superman en sí mismo es toda la representación, es toda una representación entonces del caso de la fuerza proletaria, es el caso entonces de todo un discurso puesto es la representación del Estado, el Estado entonces que está al servicio de Superman, sirve a la humanidad, no el mundo tiene que servirle a Superman. Se puede mirar desde ese elemento de la imagen. Bueno. Hay una parte, José, hay una parte donde, ¿cómo se llama? Donde hacen una representación en Chespirito. Yo sé que de pronto para algunos les resulta cómico y de pronto, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Pero, ¿cómo se llama? Chespirito, no, Chespirito y más exactamente ¿cómo se llama? Hacía la representación de lo que era la sociedad latinoamericana, o sea, y más exactamente la mexicana, por supuesto, ¿cierto? Pero hace una parte en donde Chespirito se encuentra el Chapulín Colorado con Superman. Sí, o realmente no ni siquiera se llama Superman, sino le dicen el señor Dólar, si recuerdo bien el capítulo, ¿cierto? Pero sin embargo ahí el chiquito, porque a diferencia de Superman, que Superman se engrandece frente a los problemas, el Chapulín se empequeñece frente a la dificultad, ¿cierto? Le da miedo, le da susto, siempre porque a mí, ¿cierto? Siempre es a la parte más sencilla, y además, ya al contrario de lo que superhéroes, no busca hacerse ni más grande ni más fuerte, sino al contrario, más débil y más chiquito, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el chiquito derrotó al grande y fuerte, ¿cierto? Sería una asemejación del David y Goliat. Sí, por ejemplo, los mexicanos que son también expertos en la sátira de la imagen y manejadores de la imagen, se creen entonces la figura del Chapulín Colorado, ¿no? La figura del Chapulín Colorado, ¿qué es? Es una forma de contestar todo el emporio que se está creando frente a la imagen del superhéroe. Recordemos entonces cuáles son las similitudes del Chapulín Colorado y Superman. Son muchas, desde el traje, los calzoncillos, el escudo, hasta el mismo lema. Más rápido que un avión, más fuerte que una locomotora. El Chapulín tenía un lema similar, ¿no? Chapulín entonces salía con frases como más noble que una lechuga, más... Y ahí empezaba todo el discurso como contestatario hacia Superman. El Chapulín tenía una cosa interesante, y es que el Chapulín mostraba en sí mismo el elemento del miedo. O sea, usted lo miraba en cualquier episodio del Chapulín y usted lo miraba temblando, textual, ¿no? Cómo temblaba ante el miedo, cosa que usted nunca ve en unos superhéroes. Usted en el superhéroe ni siquiera lo ve sudar. Además, la figura del superhéroe se pone tanto en el mito imaginario, desde la figura del mito, que es imposible pensarse, nos hacemos preguntas desde lo absurdo, como si fuera real, y es, bueno, Superman, ¿cómo lava la ropa? Superman, ¿qué desodorante usa? O bueno, si Superman se ensucia tanto tiempo, ¿por qué permanece siempre limpio? O ¿cómo O se llama? O cuando a la que decíamos ayer, se mete a un incendio y no se le quema ni la capa ni el traje, nunca sale desnudo. Entonces, no, pues tú me decías, no, pero es que debieron coger la tela con que mandaron. ¿Y qué fue que la tela creció con él o qué? Sí, la tela se expandió ¿cómo se llama? Se expandió en la vida de él o qué, ¿verdad? Porque pues ahí es donde resulta la curiosidad. Lo lógico sería que a cada rato tuviera que estar mandando a hacer nuevamente el mismo traje. excelente, sí, perfecto. Entonces mirábamos en el Chapulín Colorado que el Chapulín Colorado se mojaba, se ensuciaba, se caía, mostraba entonces ese lado que perdió el superhéroe, el lado humano, porque el superhéroe entonces se volvió en sí mismo una figura del dios. Pero no es un dios, es un hombre tratando de hacer lo correcto, lo bueno, diríamos en términos morales. Pero el Chapulín Colorado entonces fue de los primeros que hizo esa deconstrucción del superhéroe, y mostrarnos un superhéroe de miedo, un superhéroe que se equivoca, y tiene consecuencias. Superman nunca se equivoca, Batman nunca se equivoca, los superhéroes no pueden equivocarse, ¿no? El Chapulín sí, la embarraba cada rato.
Entonces ahí miramos varios elementos. La figura de Superman entonces se vuelve eso, ¿no? Detrás de todo el mito hay unos elementos importantes como por ejemplo los discursos. Hace un tiempo la S significaba Superman, superior. En las recientes interpretaciones o en las últimas películas, pues resulta que la S no es S, sino es en un lenguaje llamado kryptoniano que significa esperanza. A ver, pues se inventaron, esperanza no se escribe con E, no inicia con E, con S, ¿sí? Sino que, Y ven, ¿y por qué tiene ese triángulo ahí? vamos hacia allá. Entonces, en estos discursos nuevos empieza a reinterpretarse la imagen, a darle nuevos contextos a la imagen y de darle unos nuevos símbolos. Entonces ya la S no es de Superman, sino la S es de esperanza. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero es el lenguaje de Superman y esa vaina significa esperanza. El triángulo entonces empieza a tomar otro significado y el triángulo entonces representa lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Esperen acá, a ver si lo podemos hacer desde acá. El triángulo entonces representa esa Trinidad entre Padre, a ver si lo puedo colocar acá, Padre, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu, unidos en un solo cuerpo. Un poco desde el mito cristiano que abordábamos inicialmente, entonces formamos la figura de la Trinidad, un poco desde ahí. El símbolo, la imagen, al igual que los símbolos, no son ocasionales, tienen un propósito, tienen un sentido. El triángulo, entonces, por autonomacia, entonces ha representado eso, Padre, Hijo y Espíritus puesto en un solo ser, la Trinidad. Ahora, si nos metemos y seguimos desde el ámbito de lo que mencionábamos inicialmente con el poder del Estado, ¿qué observamos también en esa Trinidad desde el Estado? Observamos fácilmente las tres ramas del poder. Poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, puestos en un solo lugar y ese lugar se llama Estado. Y si queremos llevarlo un poco más a unos contextos más específicos, como el nuestro, sería un Estado social de derecho. Tres puestos en uno solo. Por eso entonces la figura del triángulo, en una deconstrucción de la imagen del triángulo. Puesto entonces así, los tres poderes en uno solo. Y son recientes estas interpretaciones frente a la imagen, ¿no? De la que le acabo de mencionar de los tres poderes, puestos en uno solo. Ahora, los tres poderes puestos en uno solo, ¿no es acaso una dictadura? Sí, cuando se maneja... Cuando los tres poderes confluyen en una sola persona, sí. es una Obviamente es una dictadura, porque cuando uno se convierte en juez, acción y dirección, pues entonces, obviamente estamos en un sistema dictatorial, porque yo pongo la norma, yo hago la sentencia y yo yo profiero la sentencia y yo la ejecuto. Entonces, bajo esa óptica, pues entonces ¿cómo se llama? Entonces, pues la persona es culpable a mis ojos, punto. O sea, ¿sí me entiendes? O es inocente a mis ojos, pero dependiendo de mi voluntad, no dependiendo de la racionalidad, sino dependiendo de mi voluntad. Si yo lo deseo, es culpable, si yo lo deseo, no. Hay una parte en la lista de Schindler para mostrarte esa parte, donde muestra eso, la diferencia entre tener poder ¿cómo se llama? Tener poder y hacer justicia. El ladrón que es llevado ante el juez, pues, y lo condena, pues sabe que están haciendo justicia. Pero si el juez lo libera, está mostrando su poder. Yo puedo liberarlo y ¿qué? A ver quién se opone. ¿Sí? Porque si lo ejecuta o si lo sanciona, pues entiende que está haciendo lo que corresponde a la justicia. Pero el liberarlo o el sancionarlo sin tener mérito es lo que le muestra que tiene el poder para hacerlo. Perfecto. A partir de eso, entonces, miramos que la figura de Superman también tiene algo de dictador, ¿no? Entonces, todos son malos a los ojos de Superman. O todos son buenos a los ojos de Superman. De ahí, entonces, ¿Por eso se agarró con Batman? por eso se agarra. Por eso, entonces, vemos los eternos combates entre Superman y Batman. Porque entonces, Batman quiere hacer las formas a su manera, contraestatal, desde
desde la sombra, desde lo ilegal, desde lo oculto, un poco llamaríamos nosotros desde lo discreto, por eso Batman usa máscara, mientras que Superman no usa máscara. Superman entonces es de frente, mostrando yo tengo el poder, a ver quién es usted. Las últimas versiones, estamos hablando de hace un cómic de hace 2, 3 años, Superman revela su identidad del mundo. Y no hay problema, porque ¿a quién se le ocurre hacerle un atentado terrorista a Superman? Porque es un juez. Pero hay parte de una trampa. La mamá ya ha muerto y el papá ya ha muerto. Sí, O sea, claro, ya no hay nadie, claro, ya no tienen cómo hacerle daño. Porque, ¿cómo se ya llama? no hay Porque si la mamá estuviera viva, mientras la mamá estuvo viva, nunca se le ocurrió presentar su identidad porque sabía que si no lo pueden fregar a él, lo van a fregar a la mamá. Que es lo que muestran cuando llegan los tres malos ese, llegan, pues no lo pueden buscar a él, ¿qué hacen? Pues lo buscan a la mamá. Terminan buscándolo y si no buscan a la mamá, buscan a la novia. Y por eso es que les toca renunciar a la postura que ya va la pregunta para allá que sabes que te la iba a hacer de Megamind, ¿no? Que muestra justamente cuando el superhéroe se mama de ser superhéroe. ¿Qué pasa cuando ya no, qué canción de todo el tiempo salvándole a todo el mundo las cosas? ¿Y dónde está mi vida? ¿Y dónde está lo que yo quiero para mí? ¿Y dónde está lo que yo deseo para mis cosas? Ante eso, el superhéroe no puede decir no, porque él se metió en esa vaca loca, él tiene que sacrificar sus sueños, sus metas, él no puede tener casa, no puede tener familia. Bueno, pues ya miramos el elemento de la familia y el amor. Él no puede tener familia, no puede tener casa porque pues no tendrá tiempo para. Megaman, en el caso que nos muestra el profesor, renunció. ¿Y qué le toca entonces hacer el villano? Ser el héroe. Ahí miramos entonces esa transmutación de los... Renunció, le tocó morir ¿cómo se llama? Para poder vivir, tener una vida propia, porque todo el tiempo era él el que salía a rescatar, salía a salvar, y pues todo el mundo tenía opciones, él no. Y es lo que termina diciendo qué vida tan aburrida, porque todo el mundo puede decidir qué hacer. Él quería ser músico y le tocó ser superhéroe. No es porque, ¿cómo se llama? No es porque haya sido una decisión personal, sino que todo el mundo lo asoció como superhéroe. Y claro, entonces viene la contraparte. Si el malo decide ser bueno, perdón, si el bueno decide retirarse o el malo se queda con quién pelear, ¿cierto? Entonces, ¿quién empieza a cumplir las funciones que hacía? Por eso te ponía el ejemplo de Megamind cuando él quiere formar otra vez ¿cómo se llama? Quiere formar otra vez al bueno, y entonces el bueno dice, ¿y para qué? Pues fue y atracó un banco y no sé qué hice cuando hizo lo que nunca había hecho, tener plata, buscarse a la chica que le gusta, o sea, hacer todas las cosas que no podía hacer en una vida normal, ¿sí? Y por eso es que le tocó al malo empezarse a volver bueno para poder hacerle contrapeso a lo que él mismo había creado, ¿no? Pero ahí es donde viene la problemática, porque entonces si tú lo pones en la posición del Estado, ¿qué pasa cuando el Estado entonces dice, ¿sabe qué? Pues me importa un comino, salgan a la calle y contamínense, punto. Si quieren estar en la calle, pues entonces quédense en la calle y punto. ¿Sí me entendés? O sea, ¿qué pasa cuando el Estado empieza a contestar así? Empieza a decir, pues yo les estoy que se queden en la casa, les doy, no quieren, entonces quédense en la calle. Listo. No le gustó, pues quédese sin trabajo o quédese sin estudios. O sea, cuando el Estado empieza, el problema no es cuando uno le contesta a la autoridad, el problema es cuando la autoridad le contesta a uno. Ese es el mito del Estado. Por el Estado se supone que es la preservación ¿cómo se llama? Del bien común. Pero si el Estado se hace a un lado, ese es el problema. ¿Qué pasa si Superman dice, no, ya me mamé, me voy para otro planeta? O dice, no, ya, ¿cómo se llama? Ustedes resuélvanse entre ustedes, yo me voy a dedicar a vivir allá con Donald Trump y pasarla bueno y no sé qué y sé cuándo. O qué pasa si Superman se mete a estrella porno, por poner un ejemplo así sencillo. Sí, entonces, ¿de dónde están los valores de la moral y todas esas cosas que le venden a la gente? ¿Sí me entendés? Esa es la parte que de pronto pues quisiera que me colaboraras un poco en tu disertación. Perfecto. Volvemos recaemos entonces en el elemento entonces que Superman si vuelve a ese punto, entonces volvemos acá a esas versiones distópicas de la figura del héroe, entonces ya se vuelve un héroe tiránico, despótico, el héroe que no se le puede decir nada, el héroe que comparte entonces contra todo. Desde el ámbito desde la estructura del Estado, el Estado entonces cuando empieza a volverse un Estado contrastatario a sí mismo, o sea, un Estado que contesta a las situaciones, se vuelve entonces un Estado dictatorial o opresor, ¿no? Y eso se ha visto, ¿no? A lo largo de los discursos de los superhéroes se ha visto entonces el punto que el superhéroe se cansa textualmente, porque bueno, ¿hasta qué punto se puede hacer el bien?
Y bueno, ¿qué versión del bien es la que se tiene? Hay una historia muy interesante en la que todos los superhéroes se reúnen y se preguntan, bueno, ¿por qué no tomamos el poder nosotros y arreglamos esta vaina? Arreglamos la pobreza, la contaminación, ¿por qué no lo hacemos? Entre ellos sale Superman diciendo, no podemos, porque sencillamente no entendemos los problemas. Un poco para ir resolviendo la inquietud del profesor Rafael, el Estado, o mejor, la figura del Estado, cuando se cansa desde sus normas, desde su normatividad, desde sus leyes, cuando se cansa de establecer esos parámetros, invita entonces a la comunidad a que asuman ellos los roles. Ahora, ¿cómo podemos asumir los roles si tenemos un Estado paternalista que le ha dado todo, que le pone todo? Caemos entonces en la barbarie, el despotismo y el salvajismo. Volvemos a lo que llamaría Thomas Hobbes nuestro estado natural de la violencia. Volvemos a caer a ese estado. Y tiene entonces que entrar nuevamente el Estado, pues todo su entra el Estado entonces con toda su artillería, con todos sus mecanismos para generar ese control. Y como lo observamos a lo largo de la historia, un Estado cuando entra con esos mecanismos de control, pues genera pues, Muerte. No, dígalo, muerte. dígalo abiertamente, eso es claro. Cuando el Estado totalitarista cuando el Estado se vuelve totalitarista, pues obviamente el que no está de acuerdo lo manda a ejecutar, punto. Eso no es como se llama y no es el Estado mafioso, ni es el Estado que hace las cosas por debajo de la mesa, porque la intención es mandar un mensaje, como decía Carl Smith y como decía Maquiavelo. La intención es mandar el mensaje. Esto es lo que no voy a aguantar que estén pasando. Entonces, claro, empieza, ¿cómo se llama? Entonces, abandona a un lado la democracia, abandona a otro lado el trato suave y la línea suave para convertirse en una situación, ¿cómo se llama? Es una situación tiránica y despótica, ¿cierto? Ese es el problema, por eso en Hancock me daba risa, que lo querían era meter dentro del Estado, pues una persona que no está, claramente está en contravía de la función estatal y de las funciones sociales, pero lo quieren meter, ¿no? Y hasta lo meten preso. ¿Sí? Sabiendo que él se puede volar. Entonces le dice él, es que usted tiene miedo de sí mismo. O sea, cosa curiosa, tiene miedo de sí mismo, ¿cierto? Una persona que se supone que un héroe que no debe tener miedo a nada, ¿cierto? Que es la representación del superhéroe. Bueno, sigue, qué pena contigo que aquí interrumpirte. Que Tranquilo, esos temas provocan, entonces aquí uno, ¿cómo se llama esos temas? Esos temas aquí pullan la lengua, entonces uno casi que quedarse que en silencio es imposible. claro, es más, pensarse entonces la figura de un Estado visto, porque es que volvemos a lo mencionado, ¿no? Las figuras no se hacen del porque sí, no, hay una historia y un simbolismo detrás de eso. Superman representa entonces la figura del Estado democrático y en medio del contexto, cuando se crea la historia de Superman, pues están luchando contra esto, contra el comunismo. No se puede entonces crear la figura, o en este momento no se puede pensar la figura de un Superman autoritario, un Superman que sea juez, jurado y verdugo. No se puede pensar en eso, porque entonces caeremos en este discurso del comunismo. Es curioso cómo en los últimos 3, 4 años empiezan a aparecer estas figuras donde la figura de Superman se vuelve eso, una figura autoritaria. Y si nosotros empezamos a mirar la relación Superman-Estado, estos tres personajes que representan a sí mismos otras versiones de Superman, ¿acaso no está muy alejado de la figura de los estados actuales? En ámbito de la libertad, la democracia y la justicia, ¿cuántas guerras no se han hecho? O incluso, para un caso más, un poco más para suscitar el debate, como diría el profesor Rafael, eh, ¿acaso en el nombre de los derechos fundamentales no se están vulnerando otros derechos fundamentales? Desde la figura entonces de autoritaria que se crea ahí. ¿No? De la sociedad de mercado es la que le vende a uno que usted tiene libertades civiles individuales, pero le venden al concepto político a la gente, pero realmente es el concepto económico. ¿Cómo se demuestra la libertad? Que usted pueda ir a almorzar donde Pepa y no donde Sebastián, donde usted pueda adquirir Claro, Móvil o Tigo. ¿Cómo se obtuvo eso? Hay que decirlo abiertamente, en la medio de la guerra.
O sea, ¿cómo rompimos los monopolios en medio de la guerra? ¿Cómo rompimos el totalitarismo en medio de la guerra? ¿Cómo rompimos las monarquías en medio de la guerra? Sí, esto no fue un proceso, digamos, todos cogidos de la mano porque queríamos esto, sino, sí, y justamente, digamos, los norteamericanos, con la versión que tú pones de Superman, justamente lo que buscan es eso, la teoría del ¿cómo se llama? De la teoría de que los hombres libres, pero es que la libertad no es abstracta, la libertad debe ser concreta. Entonces, cuando usted ya empieza a decir es que yo tengo libertad para irme en Transmilenio o taxi, eso es principio básico de libertad, pero eso es sociedad de mercado, eso no es principio de sociedades liberales civiles, ni nada de ese tipo de cosas, que es lo que a la gente, pues aquí en América, pues por eso me agrada esa investigación que tú haces, ¿cierto? Y pues ahorita digamos que quisiera que me contestaras, porque yo que conozco parte de la historia, pero la otra parte de la historia es cómo seguiste tú avanzando en tu camino cuando ya por fin saliste de la universidad y esas cosas. La historia sigue en discusiones, peleas, sigue puyando en esta parte porque esto ha sido ganado a punta de discursos y peleas, ¿no? Porque increíble comparar entonces o decir que Superman tiene algo de marxista, cuando Superman en sí mismo representa todo un pensamiento marxista, o incluso decir entonces que Superman representa todo el estado de Hobbes, porque ese es Hobbes cuando se imaginó el estado dijo hay que crear a Superman, ¿no? Un estado que lo pueda todo, que está en todo, para que se comparten los niños como deben de ser, personas civilizadas y no lobos. ¿Por qué funciona entonces en los relatos de los superhéroes? ¿Por qué son las sociedades tan organizadas, tan bonitas? Porque entonces miramos eso. La figura de un ente, ya olvidemos la palabra superhéroe, metémoslo ahí en la figura de un ente que lo puede todo, que le está vigilando a usted. Ah, pilas, metió mala, puso el papel donde no era, en la caneca equivocada, en la caneca equivocada. Eso no se hace. Pero yo no le tengo miedo a la multa, lo que le tengo miedo es a este ser superior que me está observando que puede ir detrás de mí. Entonces ya las historias de los superhéroes ya no giran en torno a un robo, porque pues Superman lo detiene en cuestión de segundos, un robo. Entonces ya la cuestión va hacia otros ámbitos, hacia otros dilemas que se están generando. El superhéroe entonces, desde esa figura autoritarista que se nos está mostrando, las últimas versiones que se nos está mostrando entonces es eso. La crítica a partir de estas figuras, ya como para ir cerrando y darle pues, espacio a los muchachos, es la crítica que se le están dando a los estados actuales, ¿sí? ¿Qué diferencia un estado democrático a un estado autoritario? Nada, porque sencillamente cualquier reforma, cualquier constituyente establece entonces que la figura del presidente puede asumir los tres poderes, pero no es dictadura, no es un gobierno autoritario, sino es un gobierno democrático que en respeto de sus leyes estableció entonces que puedo tener los tres poderes. Pero el elemento es eso, ¿no? ¿Qué impide entonces que el nombre de lo bueno, de lo correcto, de lo legal, impida entonces esta destrucción? Es curioso, por ejemplo, en el marco de estos personajes, que nunca estos personajes participen en guerras, ¿no? De la guerra de Irak contra Estados Unidos, los superiores dejaron que se dieran plomo, porque pues, no es mi problema. Mi problema es enfrentar al villano de turno. Mi problema es detener el asteroide. Mi problema es otro, menos esa guerra. Para mencionar solo un caso, por ejemplo, Irak, Estados Unidos. Y podemos seguir mencionándolo, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, los superiores tampoco participaron, a excepción de uno, que es el Capitán América. Pues obviamente tiene que pues, dar un mensaje. Capitán América tiene que pelear contra Hitler, y en su primer cómic es golpeando a Hitler. Pero usted no veía a Batman, no veía a Superman, no veía sí, pero en la actualidad, como se necesita vender en ese consumo y se necesita volver a rectificar eso, pues ahora se inventan historias alternativas donde la Mujer Maravilla pelea en la Primera Guerra Mundial, donde Superman también aparece en la Primera Guerra Mundial, donde empiezan a aparecer ciertos superhéroes ahí. ¿Por qué? Porque ya hay que dar una necesidad del consumo. Entonces siempre se discute entonces en el ámbito de los cómics eso, hasta qué punto es consumo o le vendemos a la gente lo que se quiere consumir,
o le decimos a la gente que debe consumir también. Pues el cambio de género, de raza y de discursos de los superhéroes también gira en torno a, bueno, ¿qué quiere usted consumir? No, o sea, para hablar de Supergirl, por ejemplo, la serie que sacó, nunca muestran a Superman, pero lo mencionan a cada rato, ¿no? O sea, Sí, a cada rato mencionan que es como se llama, que es la hermana de Superman, que es una familiar directa, que no sé qué y cuándo, pero nunca muestran a Superman. Entonces ahí ya cómo se llama, y si uno se transmuta a, digamos, a otro tipo de superhéroe, entonces empieza a entender que ya la sociedad norteamericana va vendiendo, desde los 70, va vendiendo lo que nosotros estamos viendo ahorita, que ahorita se ve como si fuera lo más normal, pero no es que no sea normal, es que lo que yo quiero, lo que la sociedad norteamericana esconde es que cuando empezó a vender el cine negro, no era para, o sea, el cine afro, porque para ponerlo en esos términos, no es porque el cine afro no tuviera derecho a tener el mismo espacio que los otros cines. No es esta la percepción, porque eso es lo que yo siempre, si uno critica el cine afro, entonces porque usted es racista. Yo no tengo nada de racista. Otra cosa distinta, yo tengo familiares de color y tengo primos de color y tengo personas y no tengo ningún problema, tengo amigos de color. Aquí el compañero José sabe muy bien que he tenido estudiantes de color y he tenido amigos y conocidos y familiares y primos y cómo se llama y no tengo ningún problema en estar con gente de color. Ese no es la verdadera intención, sino que ellos transmutan esa observación en decir que es que la persona es racista, cuando realmente lo que hicieron en los 70 fue transmutar, o sea, coger ese tipo de cinematografía, ¿cierto? Para aprovecharse de los sectores menos favorecidos de la sociedad norteamericana y vender un concepto de integración, que todos sabemos que era pura ficción, porque nosotros sabemos, la historia ¿cómo se llama? No dice, o sea, subterráneamente existía el mismo fenómeno de discriminación, ¿cierto? Hasta recientemente. Lo mismo pasa con los asiáticos y por recientemente con las trans, lesbianas y digamos estas líneas, digamos, alternativas, que son respuestas socioeconómicas. ¿Sí? Ellos se dan cuenta que eso vende, punto. Así como en los 70, los 80 vendían que una niña con blue jean apretado y dándose un beso con un muchacho era muy sensual y no hay que más, la gente salía corriendo a comprar cigarrillos, y salía a comprar gaseosa. Es lo mismo ahorita. Lo que pasa es que ahorita, pues ya no es esa niña con blue jean y demás, sino la niña en vez de tener un novio, tiene una novia. Entonces vende el concepto. Y esos son los dos tipos de interpretación publicitaria. Por eso me interesaba esa noción que tú vendes acá. Que entonces es vender, por un lado, el superhéroe como el super todo, y el otro que es el, ¿cómo se llama? Que es el que hay que ponerle límites para que no se salga ¿cómo se llama? Salga de las manos. Sí. Háblanos de Aquaman, porque hoy hablaste de Batman, pero yo sé que tú tienes unos escritos interesantes de Aquaman. Bueno, la figura entonces de Aquaman viene en el marco de varios puntos, ¿no? De los que han sufrido cambios y modificaciones para el público, más allá de un discurso, es para enfocarlo a un público comercial, ha sido Aquaman. En sus primeras versiones lo muestran ario, desde todo una figura nazi, en mono, blanco, azul. Las primeras versiones de Aquaman lo muestran así. Pero ya luego entonces en los recientes discursos, ¿cómo los muestran más a Aquaman? Pues ya no es blanco, completamente blanco, sino ya es caucásico, trigueñito, más de las zonas de isleña, ¿no? Lo muestran más isleño. Obviamente pues está detrás de... eh, pero también detrás de eso hay un discurso que gira en torno al medio ambiente, ¿no? Este discurso ambientalista, medio mitológico, porque pues Aquaman responde entonces al mito de los Atlantes, de la Atlántida, de todo ese mito que ya viene, entonces por eso es tan popular, ¿no? Cuando sale el primer cómic de Aquaman y mencionan la parte de Atlantis, todo el mundo lo compra porque es que por fin descubrieron Atlantis y la Atlantis tiene un superhéroe. Aunque para nuestro punto de vista actual, nos parece que la gente, absurdo, que la gente se fuera a las tiendas a comprar un cómic que decía Atlantis, no es tan lejano, porque estamos en medio de un discurso de los medios de comunicación. Había una novela que se transmitió por radio en el 45, si no falla la memoria, llamada La Guerra de los Mundos. El fenómeno fue tanto, montaron también la historia en el 45, la narraron, llevaron espectadores que decían que llegaron extraterrestres, Fue que en el, invadieron. fue en el 34, fue antes del inicio de la guerra, perdón.
O sea, en la Gracias. versión original, ¿no? En el 46 pusieron otra, pero la gente ya más o menos sospechaba. Pero en el 34 fue que vendieron La Guerra de los Mundos y fue tan bien montado que hubo hasta suicidios colectivos porque la gente pensaba que en serio ya nos llegó la hora. Sí, exacto. En el 36, adultos, 45, 80 años que habían visto la Primera Guerra Mundial, que pues estaban con toda una cantidad de imaginarios, escucharon en la radio cómo narraban el libro. Era narrando el libro y se lo creyeron textual. La gente salía horrorizada de sus casas, se escondieron 3, 4 días por miedo a unos extraterrestres que llegaron a invadir el planeta. Al punto que a las 2, 3 semanas en los periódicos salieron diciendo que era mentira y la gente aún seguía escondida en sus casas por miedo a los extraterrestres. Cuando se crea entonces la cuestión de Aquaman, la gente va despanada a las tiendas a comprar eso porque apareció el Atlantis. Y después se estrellan con que, bueno, no existe. Y empezaron a mandar los discursos del medio ambiente, de proteger los océanos, de que los peces también tienen sentimientos. Curioso con Aquaman, que es el primero que establece la conexión entre los animales y los hombres. Sí, o sea, Aquaman habla con los animales y Aquaman siente el dolor de los animales y se lo trata de explicar a los hombres. Y estamos hablando de la década del 60. Hoy en día nos parece novedoso, pero esos discursos ya venían desde allá. De esa corriente ambientalista un poco desarrollada ahí. Hay volviendo acá a Superman, porque Superman tiene algo, cuando se cree el cómic de la muerte de Superman, la gente en la calle se decía y se preguntaba a sí mismo, bueno, si mataron a Superman, ¿qué evita que nos maten a nosotros, el pueblo? Y estamos hablando de 1984, cuando Estados Unidos vive un racismo fuerte, cuando Estados Unidos vive una xenofobia y una desigualdades absolutamente más fuertes de las que nosotros miramos hoy en día. Si matan a un superhéroe, ¿qué evita que nos maten a nosotros? En el 2004, cuando matan por primera vez al Capitán América, y el cómic titula así fuerte, La muerte del sueño americano, nos están mandando al caso un mensaje detrás de esa imagen. La imagen entonces en ese sentido cobra esa importancia porque tiene un impacto. Cuando vemos a Aquaman en una de las escenas icónicas que después lo satiriza, lo comiquizan los Simpson, cuando, no sé si han visto el episodio de los Simpson, cuando Lisa llora, cuando muere una ballena en el océano, en las playas de Springfield, Lisa llega a llorar con eso, pues eso es de un cómic de Aquaman, que él narra el dolor de la ballena. Les dice, mire, yo siento como la ballena se está muriendo y no podemos hacer nada. Si matamos entonces desde los cómics, entonces envía ese mensaje a las personas. Si estamos matando a los superhéroes, ¿qué lo evita que lo maten a usted? Si los superhéroes están viendo cómo son de impotentes ante el hambre, la muerte, ¿por qué no se siente usted también así de impotente? Entonces, hacia ese ámbito gira un poco la reflexión que nos dejan estos personajes. Bueno, no sé si los muchachos tienen alguna duda, inquietud, como pues, para a mover un poco más esta charla del día de hoy. Aprovecho una vez para mirar quién se fue de la clase. Descargamos de una vez la lista. Bien, descargamos ahí de una vez la lista. Bueno, si hay algún tipo de pregunta, pues le pido el favor. Nicolai es estudiante tuyo, está ingresado para que sepas. Está
Juan Ramírez, o sea, que intuyo, porque el sistema me dice que son invitados del sistema, siéntanse bienvenidos. Esta es una clase de la Universidad Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y pues el profe José David, que seguramente ustedes lo distinguen. Para nosotros es nuevo, para este grupo es nuevo, pero digamos para ustedes que vienen recomendados de él, pues no es nuevo en el sentido de que ya lo conocen. Él fue estudiante mío hace ya 7 años atrás y sigue la historia. Sigue el tiempo, o sea que me imagino al compañero Socha en 15 años yo llamándolo, Socha, ¿qué está haciendo? Socha, ¿qué está haciendo? Prestando atención a la clase, profe, como siempre. Ah, ya, me pareció por un segundo que estaba en la calle. Me pareció por un segundo que estaba en la calle. No, profe, Pero bueno, no, nunca. entonces, ¿cómo se llama? Entonces, imagínese cuando ya de 15 años después yo le pida a Socha que vaya a un curso y pues hable de una temática como esta, ¿no? Porque pues obviamente parece que fuera sencillo, que es hablar de los cómics, pues de los Simpsons, pues está la filosofía de los Simpsons para los que la quieran ver. Lo pueden conseguir fácilmente en internet. Lo que pasa es que esos libros, no sé por qué parece que cambiaron de editorial. Entonces está la filosofía de los Simpsons, ¿cómo se llama? Los superhéroes y la filosofía, y está la filosofía del Chavo. Entonces, para los que, ¿cómo se llama? Para los compañeros que de pronto piensan o suponen que es que eso es hablar carreta, no, Mark Groening se la pensó el programa. Mark Groening no ha tenido el éxito que tiene por, ¿cómo se llama? Por decoración y por amor al arte. O sea, Mark Groening tiene el éxito que tiene, es porque, ¿cómo se llama? Porque el tipo se pensó el programa y el tipo puso sociólogos, psicólogos, ¿cómo se llama? Pues, psicología social, psicólogos sociales para saber qué es lo que la persona le interesaba ver, saberlo cómo podía venderlo y saberlo cómo podía distribuirlo. Y una de las cosas que inclusive dice el propio Mark Groening, dice, comenzó siendo un elenco pequeño porque la intención era hablar de los problemas de una familia y terminó metiendo porque a la gente le gusta eso, ¿sí? Entonces finalmente pues cuando ya lo volvieron un programa transnacional, pues entonces se dimensionó y se desbordó de su propia dimensión. Mark Groening tiene una frase, inclusive para el compañero que lo quiera ver, que le hacían unas críticas porque pues se volvió el sabor del momento, entonces empezó a hacer una serie de publicaciones sobre, creo que es Homero Homo, si no estoy mal, y si no estoy mal es Marx, ¿cómo se llama? Marx se independiza o algo así por el estilo, y también creo que hay una del Barto, también unos capítulos donde le criticaron mucho eso, y entonces él dijo, no, pues a nosotros lo que vimos es que eso da plata, punto, o sea, el tipo tiene claro cuál es la estrategia, el tipo la tiene clara. Otra cosa es que nosotros pensemos que el tipo solamente está pensando en claro, detrás hay una crítica social, claro, detrás hay toda una interpretación, por ejemplo, no es normal, por ejemplo, que Diamante dure tanto tiempo, y lo dice el presentador de noticias, que normalmente los noticieros no se van contra el que gobierna de turno y dice, estamos cansados de este man, o sea, lo que lleva la serie, el tipo no lo han podido sacar de la alcaldía, porque la gente sale y vota por él, punto, así de sencillo, o sea, el tipo es corrupto, el tipo es mujeriego, el tipo tiene acuerdos con la mafia, el tipo, pero la gente el día de las elecciones va y vota por el mismo man, ¿sí? Entonces, y es más, la única vez que se dirige a ellos dice que son unos idiotas, pendejos, estúpidos y no sé qué más, y la gente sale y vota por el man, o sea, ni siquiera es porque la pose de ser el más decente, ni el más pulcro, ni el más no sé qué, sino esa es la representación, digamos, que tienden a hacer, ¿cómo se llama? Tienden a hacer, pues el tipo dijo, pues nosotros vemos que esto da plata, dijo Mark Groening, pues esto da plata, no es un programa cualquiera, digámoslo así, en el sentido estricto. Este es el libro de los Simpsons, Sofía, pues acá lo tiene. Yo lo conocí en esta editorial, ¿cierto? Esta editorial fue la que yo conocí, ¿cierto? Que fue la Pinturrex, pero ¿cómo se llama? Pero creo que ahorita hay una editorial, creo que lo está sacando Espasa Calpe para los compañeros. Creo que esta es la nueva versión. Si no estoy mal, esta es la nueva versión. Si no estoy mal, esta es la nueva versión. No la he visto, no sé qué tiene novedoso, pero tiene que haber algún cambio porque no creo que la hayan reproducido. O sea, para que se vuelva a reproducir lo mismo, tiene que haber alguna modificación. No puede ser que ¿cómo se llama? Que es el mismo texto, el mismo libro, sino que tuvo que haber alguna, ¿cómo se llama? Algún cambio frente a la estructura. No la tengo, no la he podido conseguir, pero con mucho gusto. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Los superhéroes y qué? Y la filosofía. Los superhéroes y la filosofía, ¿cierto? Y la filosofía, si no estoy mal, es ¿cierto? Es Sí. ¿sí? Entonces, es lo mismo, Marvel no es ninguna empresa de pacotilla ahí pues que se le ocurrió a ver qué consume la gente, ¿sí? Creo que ahí se me fue un segundo, se me fue la señal,
voy a volver a compartir, pero Mark Groening Marvel no fue que a ver qué se le ocurría vender. El tipo, ellos pues se hicieron como cualquier empresa, sociedades de mercado, pero más estructuralmente sociedades de mercado, qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que la gente espera encontrar, qué es lo que la gente, y pues, ¿cómo se llama? Pues todas aquellas limitaciones que el hombre no puede hacer, por ejemplo, volar, por ejemplo, tener fuerza, por ejemplo, tener plata, por ejemplo, todas esas cosas, pues las representa, ¿cierto? Las pone. Hay una, por eso quería que hablaras de Batman, porque siempre que le he tomado el pelo aquí a José David, siempre le he preguntado que cuál es su superhéroe favorito, y yo pensé que era Superman. Entonces me decía que Batman, ¿cierto? Por eso tiene la camisa de Batman, tiene la camisa de Batman. Pero en el Guasón, si no estoy mal, en el Guasón, en la versión donde se vuelve dos caras, va y le dice justamente, le dice, no puede haber un bueno si no hay un villano que sea villano. ¿Sí? O sea, si el villano es como estilo Pablo Escobar, que el tipo hizo barrios y que el tipo no sé qué, y la gente lo empieza a ver como bueno, entonces el villano no deja, el villano se trasluce. Y la representación que hace el Guasón es que yo no quiero que me vean como bueno, yo soy el malo y soy lo malo. ¿Sí? O sea, yo quiero que me vean como lo malo de lo malo de lo malo. O sea, yo no, que me vean en el extremo, ¿no? Para ponerlo en ese contexto, ¿cierto? Y por eso, pues, quería dirigirte la pregunta hacia allá, ¿sí? ¿Batman necesita el malo para poder ser Batman? Digamos que, por ejemplo, la construcción del villano, bueno, no mencionamos un poco la construcción del villano, ¿no? Nos centramos en la figura del héroe. La construcción del villano es interesante, ¿no? Empecemos desde la palabra villano, ¿no? Villano viene de villa. En la Edad Media, entonces, se le decía villano a aquella persona que vivía en la villa, o sea, un poco el otro. O sea, si usted no es igual a mí, es el malo, lo pulcro. Por El ejemplo, extranjero, dígalo el, abiertamente, el extranjero, el foráneo, el el foráneo, pueblerino. Sí, exacto. decirlo como es. Eso, bien, los discursos. En ese sentido, la figura entonces viene de ahí, ¿no? Si usted no es igual a mí, entonces es el desconocido, el extraño, el ilegal, también llamémoslo así. Y si lo notamos, el villano tiene esa forma. Empecemos desde ahí, desde la etimología de la palabra villano, viene de villa, el extraño, el desconocido. Curiosamente, el villano tiene algo que no tiene el superhéroe, y es que el villano, empecemos por algunos rasgos característicos. El villano tiene deformidades. El villano, pensemos el Guasón en las últimas versiones, es quemado con ácido, tiene acá la herida. Lex Luthor es calvo. Sí, deformidades pequeñas, que ante los ojos de nosotros diríamos, no son deformidades súper extremas, pero empecemos a mirarla. Los casos típicos de los villanos de turno, los de James Bond, que siempre salen o media cara quemada o el ojo quemado, o tienen algo que ver y por eso se vuelven malos, ¿no? Entonces empieza la eterna lucha del concepto de belleza ahí en esa vaina, ¿no? Entonces yo como soy el marginado, el quemado, el disgustado, soy el malo. Curiosamente no hay un villano, un superhéroe con alguna deformidad, ¿no? Eso nos invita a pensarnos en esa construcción de la forma del villano. El Sí, el villano villano entonces, es tan malo que se le nota en la piel que es malo. Sí, es que, por ejemplo, aquí vieron ellos 300, la representación de 300 y 300 Empire. El malo no solamente es malo, sino que además de eso es deforme, feo, ¿cómo se llama? Y todas las cuestiones que la sociedad norteamericana critica. Por ejemplo, Monster House ¿cómo se llama? Es una segregación a las personas gordas, como unas personas que tengan sobrepeso. Pues además de que gorda, entonces además de eso es mala. Sí, o sea, es la representación de que todos los gordos somos, sí, porque yo soy gordo, entonces yo no tengo problema en decir sí, soy gordo y qué, sí, ¿sí me entiendes? Yo en ese tipo de segregacionismo norteamericano, esa noción de belleza gringa, que quieren vender la blanca mona anoréxica norteamericana y el Clark Kent ese, ¿cómo se llama? Niño que no hace nada. ¿Sí? Pero digamos, en el asunto puntual, el gordo, además de que es gordo, es malo. Además de eso, es el mal pensado, es el resentido, es el asocial, ¿sí me entiendes? O sea, él no es solamente gordo, sino además de eso reenvuelve todas las situaciones que le ponen. La niña no se enamora del gordo, se enamora del estético, digámoslo así. Entonces, el bueno es bueno, pero hasta en el rostro, ¿sí? El malo es malo hasta en el rostro. la figura del villano entonces viene volvemos a lo que mencionamos de la villa, ¿no? De lo que es el otro, el desconocido, el extranjero, lo que no es lo normal.
El villano tiene problemas psicológicos, ¿sí? El villano está enfermo. ¿O es que usted ha visto algún superhéroe sano, enfermo? No, lo ve con gripa y ya, pero no tiene un cáncer, no tiene una enfermedad psicológica, no tiene nada de eso. Entonces miremos que también empezamos a mirar. Primero, el villano tiene que mostrar en su exterior. Segundo, tiene que tener una capacidad de enfermedad. Tercero, tiene que ir contra unos valores establecidos. O sea, Batman puede ir contra lo que quiera, por ser Batman. Pero el Guasón, ¿cuál es la diferencia de los valores que tiene el Guasón y Batman? Ningunos. No hay diferencia en esos valores. Pero como el Guasón es más, tiene cicatrices, es marginado, es un desadaptado, entonces es el villano. Hay un elemento también interesante en cuanto a la construcción de los villanos, ¿no? El villano tiene que representar todo lo opuesto al héroe. Entonces, veníamos con el caso de Superman, Lex Luthor, trabajador, multimillonario. Entonces, dos opuestos. Batman es interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que vemos en Batman? En Batman miramos entonces que no es es un multimillonario no contra el pobre, porque pues queda mal el mensaje, ¿no? No se puede dar el mensaje que el multimillonario es contra el pobre, sino que entonces miramos que el mensaje va entonces el multimillonario contra el académico, contra el intelectual, porque hay un problema contra el intelectualismo en Estados Unidos. Por eso se usted ve en la representación de Lisa, en Los Simpsons, cómo se la montan a Lisa. Por eso vemos en todas unas series que ser inteligente en Estados Unidos es malo. Por eso usted ve en todas las series que cualquiera que usted busque, el nerdo es el malo, el brobo, el tonto, el idiota. Y se la montan, el que hay que encerrarlo en el baño y es legal encerrarlo en el baño. Hay que montársela el nerdo, ¿sí? Desde la figura norteamericana. Pero miren, entonces desde la figura norteamericana, en Batman, es contra el intelectual. Porque si nosotros miramos todo el arsenal de villanos, todos son estudiados. Dos Caras es abogado. Harley Quinn es enfermera. Psicóloga. Yebra es también doctora en no sé qué, bacterióloga. Doctor Frío es criogénico en no sé qué más cosas. Y podemos seguir dando ejemplos de cada uno que son especialistas en sus áreas. Ahí miramos entonces el mensaje que se está mandando hacia una sociedad contra el intelectualismo, ¿no? O sea, ser muy intelectual lo puede llevar a usted al grado de la locura, como si la locura fuera algo malo. Es que miren el simbolismo, ¿no? Estar loco es estar enfermo y ser enfermo y loco es ser villano. Desde ahí uno empieza a tomar esos elementos de la narrativa de los cómics. Es increíble cómo desde estos elementos que pareciesen muñequitos para niños, analizamos religión, sociedad, política, y en este caso un poco la psicología. Entonces, ¿por qué entonces consideramos al enfermo como loco? Y si es loco de enfermo, pues, ¿qué es lo mejor? Encerrémoslo en un manicomio para que dentro de 8 o 15 días vuelva y salga, y volvemos, le damos una paliza y lo mandemos otra vez 8 o 5 días al manicomio. Ahí observemos una crítica hacia las instituciones mentales. ¿Hasta qué punto una institución mental sí funciona? O hasta qué punto las cárceles sí funcionan. Porque uno puede decir, bueno, no los matan, listo. Los reforman, en Arkham sí salen reformados. ¿Cuándo hemos visto en todo el ámbito de la historia un villano reformado? Porque ese es el mensaje que estamos mandando hacia las instituciones. ¿Realmente la cárcel funciona como institución reformadora? ¿El manicomio realmente cura? ¿Cuántos años lleva el Guasón encerrado y no funciona? ¿Sí? Hacia ese ámbito entonces giraría el discurso un poco contraestatal ante las instituciones que se presentan, por ejemplo, en el caso Batman. El caso Batman ya toca casi otra sesión para analizarlo, porque es mirar la figura del villano. Un poco la pregunta que se hacía Alan Moore en sus cómics de Watchmen: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila que lo que hace Batman es lo correcto? E incluso, volvemos a la metáfora que estamos empleando al inicio, Superman como Estado. ¿Quién vigila que los estados hagan lo que debe hacer un Estado? ¿Quién vigila a los estados?
desde ese ámbito reflexivo. ¿Quién Ahora, vigila la... Batman es claramente, así tú me digas que no, es un agente paramilitar. Eso, con- porque es como se llama, primero lo llama la policía, no vamos a decir mentira, le zampan la señal desde de la estación de policía. Sí, o sea, cuando la policía saca una batiseñal, significa que ellos no pueden controlar la cosa, o sea, que están recurriendo a un elemento externo, a la propia policía. Sí, o sea, que es un elemento paraestatal. O sea, no recurrió al Estado, sino a un elemento paraestatal. Segundo, Batman llega corriendo en un tanque a toda velocidad, como tú dices, volándose semáforos, atropellando otros carros, o sea, él no se detiene con que pobrecita la ancianita siga bien pueda, no sé qué, el tipo va a toda, porque tiene, ¿cómo se llama? Tiene que ir, parece heroico, pero ¿cómo se llama? Pero ahí está justificando lo que después es el accionar contraestatal, porque entonces, claro, si el Estado no puede velar mis derechos, pues papi, defiéndase solo, es lo que le está diciendo el Estado, mire con lo que hace Batman, si el tipo tiene plata y el tipo lo puede hacer, ¿usted por qué no? Porque es la representación de que cada uno por su cuenta. Y esa es la que va la pregunta, por ejemplo, con Superman representar el individualismo. Por ejemplo, la noción de que mientras la Unión Soviética representaba el colectivismo, ¿cierto? Superman es el individualista, el que yo puedo, y yo me gano la vida trabajando, y yo me gano la vida en el campo, yo me la gano. ¿Sí me entiendes? O sea, es la posición contraria, digamos, a la postura. Y por eso, como siempre, por eso pues me pareció importante lo que decías, y pues obviamente te traslado la misma pregunta, ¿no? Y yo te decía Hombres de Negro, que yo sé que es una temática que tenemos pendiente, ojalá en la tertulia para que la hablemos más claro, pero Hombres de Negro es una agencia paraestatal, es una agencia para, ¿cómo se llama? Y hasta además de eso le borran a la mente, le borra a la gente la mente para que no, ¿cómo se llama? Para que ni siquiera se acuerde que han sido vulnerados, abusados y ¿cómo se llama? Y algún otro tipo de delitos, ¿sí? Entonces, eso es peor que la tortura. Porque, o sea, eso es mucho peor que la tortura, sino que ahí lo muestran cómicamente y la gente cree que, pues sí, pues le borró la mente. ¿Dónde está el delito? Es justamente en que le borró la mente. Eso es lo que hace la tortura, borrarle la mente a la persona, ¿sí? Hacerle creer una realidad paralela a la realidad real que tiene la persona a través de diferentes métodos. Y el método no es el dolor, el método más trágico es el dolor, pero los que saben de aplicar tortura saben que el peor método es el método que más se socializa es el del dolor, pero hay mejores formas de tortura sin necesidad ni siquiera utilizar tocar al otro, ¿no? Digamos que el otro sienta que lo están tocando, ¿sí? Que es a través de las percepciones, a través de los olores, a través de la comida, ponerlo a aguantar 5 o 6 días sin ropa, cosas así, y no lo estoy tocando, pero lo estoy torturando, y esa es la representación, y es hacer que la persona se psicosocial, llegue un momento en que borre la información que necesita borrar. Es lo mismo que hacen Hombres de Negro, esos son organismos paraestatales, o me equivoco, su merced me dice si estoy. No, está en lo correcto, profe. ¿Qué es lo que pasa? Que la figura paraestatal, en términos de la historia colombiana, desde que declaran los estados de sitio acá en Colombia después del Frente Nacional, se malversa, ¿no? Porque es mostrar precisamente eso. ¿Qué pasa en una sociedad que nunca ha tenido poder y le damos poder? Se corrompe, porque el poder tiende a corromper al individuo. ¿Qué es lo que entonces miramos entonces con las figuras de los paramilitares acá en Colombia cuando surgen en la década del 80 y del 90? Cuando el Estado se vio incapaz de hacerle frente a los grupos armados, ¿qué hizo? Armar a unos campesinos, armarlos, legitimarlos, darles entrenamiento para que hicieran frente a lo que él no pudo hacer. ¿Y qué conllevó a eso? Pues a crear grupos alternos a las fuerzas gubernamentales y grupos alternos a los grupos armados. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los superhéroes. ¿Qué pasa cuando los superhéroes tienen demasiado poder? Pues que a ellos se imponen sus normas y sus leyes y se vuelven entonces en un estado totalmente absolutista, no un estado totalmente soberano. Son esas representaciones contraestatales. ¿Qué pasa cuando se crean instituciones entonces con ese poder? Pues ese poder corrompe. Pero en las figuras de los superhéroes, de los cómics, pues hay que mostrar que eso no es así, porque obviamente hay una intención de los estados en mostrar ciertos tipos de mensajes. Entonces yo lo intervengo a usted porque usted me puede ayudar a capturar el delincuente. Hay una escena muy controversial, por ejemplo, en la película del Caballero de la Noche, cuando Batman interviene todos los celulares de Ciudad Gótica. Realmente los interviene. Escucha todas las conversaciones de la ciudad para ver cómo atrapa al guasón. Y él le dice, lo hago porque es necesario. O sea, si es necesario,
yo lo torturo, violo cuantos derechos se me ocurran, porque hay un bien superior, o sea, la figura del bien superior, porque es el bien mayor, ¿no? Aquí hay que evitar todos los males y siempre hay que buscar el bien mayor. La búsqueda del bien mayor entonces se hace en la legitimidad de la vulneración. Entonces yo en la búsqueda de capturar al guasón para que no haga más males, yo violo sus libertades. Es un poco lo que pasó, por ejemplo, en Colombia con el DAS, ¿no? Es como para José David, frente histórico. digamos ya para ir cerrando, porque estos muchachos a las 6 terminan clase, entonces para ir cerrando, pues yo sé que te va a agradar la pregunta, ¿sí? Porque pues la pregunta, porque nos hemos dedicado pues a hablar de los superhéroes y la formación y la formación del villano y todos esos elementos que son importantes de la expresión gráfica, ¿no? Y son elementos importantes del análisis. O sea, el cómic no es cómic porque que sea cómic, pues, que es lo que creo que en un capítulo de Bar, entonces van allá y entonces, ¿cómo se llama? Él se inventa papá enojado, por decir algo, y representa justamente eso, ¿no? La noción del individuo que no se sabe controlar frente a las diferentes presiones que tiene en el día a día y entonces termina estallando por todo y a toda hora y en todo momento. Y con todo el mundo, porque además de eso es con todo el mundo. Entonces, esa es la representación. O sea, hay un contenido de fondo, no es que el cómic sea porque se me ocurrió dibujar, que es más o menos lo que intentan mostrar, sino que el cómic tiene un significado atrás. ¿Cómo se llama? Me surge a mí, ya como inquietud final, la postura digamos, la postura de lo que nosotros entenderíamos como las diferentes compañías fílmicas, ¿cierto? Porque tú dijiste sobre la ley Disney, ¿cierto? Sobre la política Disney, ¿cierto? Y todas ellas sí, termina siempre el bueno, pero ya ahorita, si te das cuenta, la historia continuará, o sea, casi que el bueno no termina ganando, sino que nunca encuentran al malo, el malo se desapareció, después del último tiro nadie volvió a saber de él y con eso posibilitan la segunda y la tercera y la cuarta y la 17ª película y así sucesivamente, ¿cierto? Y así justifican todo el hemisferio. Entonces no hay ese cierre, digámoslo así, del malo villano. Y ahorita la revaluación de las películas, por ejemplo, Star Trek, es que se llama, las Star Trek, que entonces, o sea, yo pensé que esas eran las que yo vi de joven, eran las que existían. No, ahora entonces está la película Andalarian y no sé qué, pero es anterior a la película, y lo mismo con los de Harry Potter, las películas anteriores a lo que debió ser la película. O sea, ya anteriormente uno le decían película 1, Volver al Futuro 1, 2, 3. Sí, ahora no, entonces ahora vemos la que estamos viendo este año, debió de haberse visto 30 años antes cuando salió la otra primera película de la otra del mar. Entonces, ahí te traslado ya como esa pregunta de cierre, tú que estás metido en esas temáticas. Bueno, frente a eso se establece entonces un nuevo lenguaje en el cine comercial, ¿no? Porque es que ya sabemos Superman, pero ¿por qué no contar la historia antes de Superman? Eso lo vamos a llamar precuela. ¿Y por qué no pensarnos en una historia de Superman viejo? A eso lo llamaremos secuela. Y empezamos entonces a crear ese nuevo sistema comercial de precuela-secuela. De los que se han visto afectados fuertemente en esa elaboración de precuelas y secuelas, por ejemplo, Star Wars. Star Wars tiene episodio 4, 5 y 6 como base. Y hay precuela y hay secuelas de esas tres películas. Es una fórmula comercial que funciona. Todo el universo Marvel que se ha hecho, ¿de qué se ha basado? De precuelas. Entonces, ¿precuela de qué? De la formación de los Vengadores. Listo. Secuela de la formación de los Vengadores. Algo interesante que ellos tienen y que se ha tenido desde la formación de la ley Disney, de que ahí tiene que haber un final feliz, es que, ¿qué tal? Y eso fue el éxito rotundo de los Vengadores, fue ese. ¿Qué tal que el villano gane? En la última versión de los Vengadores, el villano ganó. El villano ganó. ¿Sí? En la Guerra de Infinito, el villano ganó. Mató a todo el mundo, medio mundo. Por primera vez en la historia del cine se ve al villano ganar. Eso marcó un hito. Pero no ganó, porque en la secuela, en la siguiente película, perdió. Entonces se cumple el dilema. En el interior del mismo cine se manejan unos lenguajes eh, icónicos fáciles. Por ejemplo, iPhone estableció una ley
que ya se vuelve, es absurdo, ¿no? Se vuelve patente, luego se vuelve ley, al punto de que es en serio. El villano no puede usar iPhone. El villano no puede usar un iPhone. O sea, el iPhone es para los buenos. Sí, entonces se crean como Una, esos, una esos... pregunta, Sí, claro, diga. una pregunta con respecto a, pues, que siempre ganan los buenos, siempre pierden los malos. Por ejemplo, usando a Batman de ejemplo, él, él tuvo en los cómics varios Robins porque en muchas ocasiones murieron. Entonces hay como, La primera muerte del primer Robin, perdón, ya que lo mencioné, la primera muerte del primer Robin fue una estrategia comercial. Se mandó una encuesta por teléfono si Robin vivía o no vivía. La primera muerte del primer Robin fue comercial. La muerte del segundo Robin fue para darle paso a la estrategia comercial de la reencarnación del primer Robin muerto. Entonces, funcionan estrategias de mercado, pero al final tienen que revivir. ¿Cómo? Con magia, un duende, viajes en el tiempo, realidades alternas, se tiene que revivir, pero funcionan desde la mecánica del comercio, la muerte de los superhéroes. O no podemos negar, por ejemplo, por qué matan cada rato a Krillin. Eso es una estrategia comercial para ver cómo lo resucitan para oxigenar un poco las tramas. Y si lo miramos desde cualquier otra óptica, la muerte del superhéroe vende. Ahorita la muerte que ha vendido más ha sido la de Iron Man. ¿Se imaginan el éxito de la próxima película que se inventen para revivir a este personaje? O sea, las boletas, las filas, el fenómeno para volver a revivir a este personaje, eso responde a una estrategia comercial. Y eso es predictivo. Usted va a volver a ver a Iron Man y lo va a ver regresar de una manera que usted dice, wow, porque eso ya no entra en la dinámica de que hemos estado viviendo, sino ya entra en la dinámica de lo comercial, porque hay que jugar con lo comercial. Y se forman entonces escenas como escenas que se dice son muy forzadas en la historia, pero que responden a lo comercial. Se le hizo todo, y con esto quiero como hacer un énfasis, se le hizo todo un punto comercial a la película de la Capitán Marvel, entonces que cero o nada aportó a la última película, pero tocaba dar la cuota de poder femenino, cuando el mismo universo Marvel ha tenido esa cuota femenina. Entonces, ¿qué aportó realmente cuando uno mira en la película? ¿Qué aportó realmente la Capitana Marvel a la última escena? Nada. Dices, pues todo lo que hicieron, todo el montaje que montaron, toda la historia que se montaron para darle y no hizo nada, pues eso responde entonces un poco a las necesidades no del mensaje, sino José David. de la utilización del producto. Sí, Dígame. Nicolás tiene una pregunta, te está levantando la Oye, mano, Nicolás. qué pena. Buenas tardes. Yo sí tengo inquietud, porque digamos, la mayoría de los superhéroes, no sé, digamos Goku, su abuelo lo crió y su abuelo murió. Digamos Batman, sus padres murieron. Superman, sus papás lo mandaron a la Tierra y no pudieron estar con él. O sea, porque ese superhéroe, digamos, de una u otra manera, no ha tenido como infancia total y con su padre, madre y pues su familia, digamos, con su núcleo familiar. ¿Qué influye eso y eso qué quiere dar a mostrar? Eso se responde un poco desde el mito cristiano, ¿no? Jesús, porque es que la base de todos estos superhéroes es un poco la figura de Jesús. Jesús no tuvo una infancia feliz. Jesús, pues, tiene el complejo que es Jesús, que es hijo, que es padre, pero al final no sabemos. Dentro del mismo relato bíblico, Jesús pierde a su padre, a José. Si podemos revisar el relato bíblico de José, no sabemos qué pasa con José. Si muere, si no muere. La versión más fácil es Jesús, José murió de viejo o murió de cualquier otra cosa. Pasa a ser externo. Pero hay que meter ese elemento de la tragedia. ¿Por qué? Porque es que no hay algo que venda mejor que la tragedia. Entre más sufra el personaje, mejor, porque le está mandando el mensaje a usted, no importa si no tiene mamá, no importa si no tiene papá, no importa si nadie lo quiere en este mundo, usted tiene que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo correcto.
pero si no quiero, no importa, no es si usted quiere, es que debe hacer lo correcto. Entonces la figura de la tragedia es lo que forma y marca al superhéroe. Por eso la frase un poco de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es curioso cuando muestran esa frase, ¿no? El tío se la dice a él, como ahí suelta, y después lo matan. O sea, la tragedia es lo que forma al superhéroe. Si no hay tragedia, no hay superhéroe. Ese es el elemento que está marcado ahí un poco también desde esa parte, desde la parte comercial, porque la tragedia vende. Entre más huérfano sea, mejor. Entre más hambre aguante la criatura, mejor. O pensemos, por ejemplo, en el caso de la historia del Chavo. Nos hubiéramos aguantado un Chavo del 8 con una versión acomodada como Kiko. No nos hubiéramos aguantado un Chavo del 8. Chavo del 8 es Chavo del 8 porque muestra esa tragedia del pobre niño sin mamá, sin papá, abandonado del Estado, abandonado de toda la sociedad, y que tras del hecho que no tiene a nadie le dicen ratero y se tiene que ir. Ese fue el episodio con mayor éxito en la historia del Chavo. Es un episodio tan exclusivo que solo se transmite en los países cuando es la celebración del Chavo. Del resto usted no puede ver este episodio, porque es así de exclusivo, porque la tragedia vende. Sí, entonces desde el ámbito comercial, eso. Y desde el ámbito un poco más del mito, es por la versión de Jesús, ¿no? Porque Jesús no tuvo papá. Moisés tampoco tiene papá. Algunos elementos también bíblicos fuertes, también marcados ahí, no tienen la figura del padre. No sé si con eso ya resuelvo un poco esa inquietud. Sí, digamos que ya para ir... no, perdón, escúchame. Sigue con la palabra, o sea, quizás lo que nos estás queriendo decir es que la mayoría digamos, de este tipo de aspectos van relacionados o van centrados en el teocentrismo, valga la redundancia. O sea, digamos como que el centro es de una u otra manera como que Jesús o la vida de Jesús se ve reflejada en la mayoría. O sea que es también porque Jesús es una estrategia comercial, o sea, el cristianismo Claro. también sería una estrategia comercial y por eso lo usan. Sí, visto desde ese punto, sí, esta es una estrategia comercial. Ahora, no solo desde el punto de eso, mírelo, por ejemplo, desmistifiquémoslo o saquémoslo apartado de la historia de Jesús y llevémoslo a otros personajes como Naruto. ¿Por qué Naruto es huérfano? Porque esa historia vende. La historia del huérfano vende. Porque entonces es la historia del huérfano que a pesar de todo lo malo que lo trata la sociedad, que a pesar de todo lo malo que puede ser, es bueno, ¿sí? Es bueno. Eso es un mensaje detrás de fondo, porque eso también se está vendiendo eso. No importa lo pobre que usted sea, no importa lo marginado que usted sea, no importa si no tiene para una clase, no importa si no tiene para el transporte, usted puede ser bueno y debe de ser bueno. ¿Sí? Ese es el mensaje también de fondo que se está vendiendo, porque no nos seamos tontos, estas grandes empresas saben que hay pobreza y la mejor forma de llegarle es dándole empatía. ¿O es que acaso cuando usted ve estas figuras y usted no tiene la figura paterna, no se siente identificado? Porque genera esa empatía. ¿Por qué sentimos tanta empatía con Jesús? Porque de alguna manera nos vemos identificados en algunos elementos. ¿Por qué nos identificamos con Superman? No, es que mire, yo con las gafas me siento tonto, bobo, pero me las quito y me siento fuerte. O porque me siento identificado con Naruto, no, es que no tengo papá, mamá, y yo trato de que todo el mundo me reconozca. O yo me siento identificado con el Chavo porque trato de esto y esto. ¿Sí? Nos sentimos también desde la apatía. Las figuras también se crean con esa intención de generarle empatía. ¿O usted cree que los superhéroes de color, transexuales, homosexuales, bisexuales, de todo esto, mujeres, niños, se crearon porque sí? No, eso se crean con la intención de que usted genere empatía, genere un vínculo y usted consuma ese producto. ¿Por qué es tan importante entonces en la última serie que surgió un Capitán América negro? Para que se genere el consumo de ese producto. Al final de cuentas es un producto y hay que consumirlo. Y la mejor forma de consumir el producto es generando esa empatía. Andrea Caterine te tiene la mano levantada. Me parece muy chévere que hayan hecho preguntas. Sí, de una vez aprovecho, vamos a tener que hacer otra sesión para la cantidad de preguntas. Les agradezco mucho. Por eso te dije, este grupo es muy crítico. Entonces, como ven, ya le salió el letrerito de que quedan 5 minutos de clase. Pero entonces, Andrea, contestamos la última de Andrea y si gustan más bien yo hablo con José David para que nos regale otro espacio
dentro de su agenda, y pues entonces ese día pues vengan, hagamos las preguntas que hacen falta. Entonces, Andrea, tienes el uso de la palabra. Sí, señor. Buenas tardes. Lo que yo quería hablar justo es de lo del Capitán América. ¿Por qué se presenta la idea en la película de Civil War del Capitán América de los acuerdos de Sokovia? Porque, digamos, los acuerdos de Sokovia eran esos documentos legales que se presentaron por las Naciones Unidas y se ratificaron por 117 naciones, que ahí decía como que estaban vulnerando los derechos pues, de las personas y las repercusiones que tenían las acciones de los Vengadores. ¿Por qué se presenta, digamos, esa idea así? Casi nunca se presenta una idea de defender a las personas con respecto a las acciones de un superhéroe. Perfecto, excelente pregunta, muy buena, demasiado buena. Eso responde un poco, por ejemplo, a las dinámicas. Esto tiene que ver más con un problema que se presentó en los Estados Unidos en el 2001, porque primero se crea el cómic, luego se crea la película. Sí, partamos de ahí. En el 2001, cuando empieza el problema de Estados Unidos y Irak, entra el problema, bueno, ¿y la ONU qué hizo cuando los Estados Unidos bombardeó Irak? ¿Sí? ¿Qué hizo la ONU? Nada. ¿Qué hicieron los cascos azules, que son los encargados de vigilar la guerra? Ahí, nada. La representación de los Vengadores desde el universo Marvel los Vengadores es el derecho internacional humanitario. Dime las condiciones para yo poder entrar a participar en el conflicto armado. Si usted ataca a la población con armas químicas, ataca a los niños y ataca a las personas en una iglesia, yo puedo entrar con el derecho internacional humanitario. Las discusiones que se genera entonces ahí es un poco la discusión que se genera desde las potencias, desde las potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos, es bueno, ¿con qué autoridad puede entrar los Estados Unidos a un conflicto internacional? ¿Con qué autoridad entra la ONU a un conflicto internacional? Volvemos a la pregunta que en algún momento les establecí acá. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila que la ONU actúe correctamente? ¿Quién vigila que el Estado colombiano está actuando correctamente? ¿Quién vigila a los estados? Nadie. Entonces, ¿quién vigila a los superhéroes? Nadie. Entonces, para crear el discurso de que hay un ente superior a todo, se crean entonces este discurso de la ONU y de los acuerdos de Sokovia. Hay que vigilar a los superhéroes. Y se crean los dos bandos. Entonces, el bando de Iron Man que dice, sí, tenemos que los vigilen, porque nosotros tenemos mucho poder y ese poder nos puede hacer cosas malas. Y sale el bando del Capitán América diciendo, no, yo no necesito la autorización ni los permisos, ni que me digan, usted puede entrar a esta guerra y esta no, yo puedo entrar a la guerra que se me dé la voluntad porque voy a hacer lo correcto. Entonces, sí ven la discusión que se genera en términos de cinematografía, en unos términos realmente externos, porque es eso, mostrarnos en qué punto un ente superior llamado la ONU puede participar o no participar en los conflictos de una guerra. ¿En qué conflicto entra la ONU? Y uno le podría hacer la pregunta y trasladarle la pregunta a este punto es, ¿por qué la ONU no ha intervenido en todo lo que ha sucedido en Colombia? Ah, pero fuera otro país, en otra situación, sí. Entonces, empezamos a notar ese discurso que hay, por ejemplo, al interior de la guerra civil. ¿Qué es eso? No, ¿cómo se llama? Bueno, agradecerte, pues primero la participación, como les digo a todos, esta es la parte que a nosotros nos agrada. Venir a hablar carreta es sencillo, o sea, eso no se necesita ninguna ciencia para venir a decir que hay cosas, pero de tener el estudio que tiene José David para hablar, por ejemplo, de los cómics y ver la profundidad no solamente el conocimiento del cómic, sino la interiorización en la política, en la religión, en la economía, eso es la parte que se espera de la academia. Porque hablar carreta, vuelvo y soy claro, salir a decir cualquier pendejada en cualquier medio, lo puede hacer cualquiera. Eso no se necesita tener ningún título universitario, ni se necesita venir a la academia, ni se necesita postularse magíster o doctor o tener un libro publicado. Cualquiera puede decir cualquier pendejada y como es su opinión personal, entonces mi opinión personal debería ser que la ley de gravedad no exista y punto. Y es mi opinión personal y pues, pero mira que la ley de gravedad es natural y nadie lo puede ir contra ella. No, es que yo creo que debemos crear un dispositivo para vencer la ley de la gravedad y a mí me parece que eso esté bien. Eso es distinto a cuando ya se hace con fundamentos, argumentos
y razón, ¿cierto? Que es lo que se espera en la academia, que la persona pues dé argumentos y puntos y razón. En ese sentido, José, pues te agradezco mucho, voy a quedar en contacto contigo para que nos acompañe en otro momento, porque veo que hay varias manitos levantadas. Voy a dejar, como yo sé que ustedes no tienen clase ahorita de 6 a 8, entonces voy a silenciar mi micrófono para que se despidan, de José David, y pues José David, pues tienes 30 segunditos para dar el despido final. Perdóname que estuvo tan bueno que se nos fue el tiempo volando. No, igualmente, profe Rafael y muchachos, agradecerles la asistencia, aguantarnos 2 horas. Yo sé que también es difícil este tiempo aguantarse 2 horas de esto. Esperar que empecemos a contextualizar varias cosas. La primera es que la imagen tiene un significado y el trabajo nuestro es mirar la imagen. Antes de consumir la imagen, mirar el significado de la imagen, ¿no? Y el segundo es, si bien los superhéroes se pueden mirar desde todos los puntos de vista, como lo acabamos de ver, desde lo comercial, desde lo político, también nos invitan a pensarnos que podemos ser buenos, que más allá de nuestra naturaleza corrupta, indestructible y todo eso, tenemos un rol en una sociedad que nos invita a ser mejores. El superhéroe se crea entonces desde ahí, ¿no? Desde la inspiración. Entre un dilema moral o político uno diría, bueno, ¿qué haría Superman? Si yo fuera Superman, ¿qué haría? Yo creo que con eso cerraría entonces esta presentación. Bueno, José David. Bueno, a todos les dejo para que se despidan acá de José David. Yo tengo la cuestión grabada, me dicen que si les activo la cámara, pues yo no sé si el que quiera activar la cámara para que quede en la grabación, yo no la he suspendido y si quieren tomamos foto de evidencia. No tengo problema por ello, pero los dejo para que se empiecen a despedir y pues ¿cómo se llama? Y José David pues se despida y ya sabes que te vamos a volver a invitar a este mismo grupo, ¿viste? No, completamente agradecido y esperaría entonces este nuevo encuentro lo cuadraríamos entonces en una nueva ocasión. Listo. Bueno, chao, pues entonces, pues no, José David no se sale para que todos se alcancen a despedir. Los compañeros ya se pueden empezar a desvincular y pueden empezarse a despedir acá de José David, ¿cómo se llama? Ya en el despido final. Hasta luego, profe, hasta luego, invitado José. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la información. Un gusto. Muchachos. Haber Hasta escuchado. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz tarde. Igualmente, hasta luego, feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, José David. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muy interesante la clase, la verdad. Una clase muy chévere porque pues hablar de estos temas, pues creo que a todos nos interesan. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.